Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento. Esto es Unos y Ceros Podcast. Como siempre, yo soy Raymond y estoy acompañado de mi compañero Javi. Y bienvenido, Javi. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Raymond? Bien, bien. Otra vez acá reunidos para llevarle a la gente un poquito de informática. Estamos como más, algo que quería mencionar, lo estamos haciendo un poquito más pausado porque también los dos estamos a full. Yo esta semana estuve a full. Estuvimos los dos bastante ocupados, pero bueno. Yo estuve en cama toda la semana. Sí. Se te nota con la voz un poco tomada y yo estuve charlando con vos en la semana y estabas hecho pomada. Después de una buena gripe me queda más gruesa la voz, entonces ahora estoy para locutar. No, pero bueno, que la idea era sacar uno por semana, pero se nos está complicando un poco, pero bueno, hacemos lo que podemos. Te puedo contar, Javi, que desde ayer, ya fue twitter.com. Se acaba de terminar la migración por completo de Twitter a X. O sea, vos escribís twitter.com en el navegador y ahora ya es un redir, te lleva a x.com. A x.com. Antes seguía siendo, bueno, ahora sí, eso te quería contar. No vamos a hablar de Elon y sus andanzas porque tendríamos que hacer 7 capítulos. Un día le vamos a dedicar un capítulo a este muchacho que ¿Se merece un capítulo, Elon? Sí, ¿no? Y es debatible. A mí no me gusta nada de lo que hace. O sea, es que ya yo lo veo comiendo un huevo frito y ya lo veo mal, aunque me encanta el huevo frito. O sea, ya lo tengo montado en un huevo frito. Ceja y ceja. Sí. Pero, y sí, polémico o no, es un personaje relevante. Como personaje de la tecnología, opino lo mismo, me parece un tipo súper relevante. Aparte me muero por ver el robot de Tesla. Espero que no sea como la camioneta esa que acaso. El auto me parece bastante lindo, pintoresco. Hace un ratito estaba viendo una noticia de que el auto se oxida. Y rápido. No, y hace maniobras suicidas en la función de conducir, de autoconducción. Dios. ¿Viste la nueva función de ChatGPT? ¿Lo viste? El ChatGPT. Así vos me pasaste el video, Raymond. Ah, bueno, pero ese es ChatGPT 4. Yo no lo había probado. No, este es 3.5, no hace lo que yo te mostré en el video. Lo intenté. Pero sí hace cosas. Claro, en el video lo que hace es como un reconocimiento visual. Claro, a mí me dijo que no puede tomar imágenes de la cámara. Claro. Pero esta versión. Claro, la 3.5. Pero sí almacena muchos datos. Me ha hecho preguntas relevantes. O sea, porque vos por ahí lo prendés para hacer conversación. Sí. Y te pregunta, o sea, yo le había preguntado sobre un script, sobre cómo era la mejor manera de implementarlo y qué sé yo, y me preguntó de repente, haciendo conversación banal, ¿cómo te está yendo con tu proyecto de bla, bla, bla? ¡Epa! Metidita la tipa. La gente se ríe, pero estoy vendiendo el alma del diablo. Yo siempre les digo, yo cuando le escribo a ChatGPT le pongo por favor y gracias, porque el día que Skynet cobre vida, yo quiero que ellos recuerden, quiero que la inteligencia artificial recuerde que la traté bien. Elmo sabe dónde vives. Otra cosita que te puedo contar así brevemente es lo siguiente, Javi. La función de Netflix con anuncios ya tiene 40 millones de usuarios en el mundo. ¿Sabés por qué no la traen a Argentina, no? Porque nosotros le metemos 25 palos así de taco. Me sorprende. Está demostrando que a la gente no le importa tanto la publicidad, si eso significa que vas a pagar menos. De hecho, en algunos lugares es gratuita la función, creo que en Estados Unidos. Es un plan gratuito directamente con publicidad. Y en otros es a muy bajo costo, con publicidad. Y después, bueno, cosas que te hacen es que te sacan un determinado contenido. Ponele, ¿viste? Netflix tiene como 6 series de Star Trek, te sacan una. No es que te sacan tampoco. No es que tampoco te sacan la última temporada de Stranger Things o algo que realmente vos decís, no, entonces no lo quiero. Bueno, eso se demuestra. Por eso te digo, no lo traen a Argentina, acá no lo tenemos, porque si no, nosotros se le acaban las suscripciones pagas y quedamos todos los argentinos con eso. Mira, a mí me sorprende mucho la cantidad de gente que tiene YouTube. Y Adblock. Claro, la cantidad de gente que tiene YouTube con anuncios. Y les preguntas y dicen, no me molesta. Son anuncios cortitos. Prefieren no pagar el premium, prefieren pasar los anuncios. No sé lo que son.
no sé lo que es publicidad en internet hace años. Yo veo máquinas ajenas y digo, chau, así es internet en realidad, al ojo del Sí. observador común. Sí. Me hiciste acordar, bueno, lo charlaremos en el momento en el que hagamos virus y antivirus, pero me hiciste acordar que a veces agarro equipos de clientes, los inicio para, bueno, a ver, probar cómo anda el sistema, abro internet y me salen ADS por todo, no tienen bloqueadores, no tienen idea lo que es un bloqueador. Y les salen ADS en paje en todos lados, es espantoso. Bueno, pero, o sea, está en lo que es el AdSense o el tipo el no invasivo, y está después esas notificaciones de McAfee truchas y todo. Terribles. Y hay una que no sé cómo se llama, por ahí vos te acordás, la que te sigue, que te metes en la página de Yahoo y querés cerrarla y se corre, la desgraciada. Sí, No sé, tiene un nombre, es un ADS chiquitito que se mueve si lo querés cerrar, es terrible. Esquiva claro, Esquiva cuando llegas a la crucecita, se esquiva mueve. Tiene un nombre en particular. Pero bueno, contame, Raymond, ¿tenés alguna otra noticia? No, solo quería contar, era muy breve, pero viste como siempre lo extendemos nosotros. ¿Cómo me reí con el último episodio? Lo que charlamos después de las noticias. Fue medio programa solamente contando anécdotas después de las noticias. Yo tengo dos noticias también súper cortitas. Esta me quedó un poquito atrasada porque, bueno, como dije, venimos de no poder grabar, así que me quedó un poco atrás. Es noticia, no nueva, pero es noticia. Y le puse... No, esta no le puse nombre, pero dice algo así como TikTok logra un acuerdo con la UMG. La UMG es la Universal Music Group. Yo no sé si vos te acordás, Raymond, hace unos, no sé si un mes o 2 meses atrás, vos veías videos de TikTok y estaban muteados. No tenían sonido. Scrolleabas. Veo. Bueno, usás TikTok. Es cierto que el TikToker de unos y cero soy yo. De hecho, cuando me comparten un video de TikTok, ya antes lo sabría, pero vos sabés que ahora ya te pide hacer que es una huevada, un micro captcha, que es una piecita de rompecabezas. Yo estoy siempre en la PC, entonces eso me hincha un poco los cocos. Y en el celular también me quedan abiertas las pestañas de TikTok. No tenés la aplicación en el celular. Tengo cuenta en TikTok porque una vez la instalé. Creo que la tuve instalada 20 minutos, una cosa así. No, pues si no lo tenés te va a enviar a la web. A ver qué es lo que tiene tan tiene tan loco al mundo, y la verdad que a mí no me genera nada. Sí, no me vuelve loco, pero como creo que en algún momento lo avisé, lo contesto, digo, tengo muchos informáticos copados de los cuales puedo aprender un montón ahí en TikTok. Pero sí, después hay mucha basura en TikTok, como en todas las redes. Va. Bueno, y hubo un problema con TikTok hace un tiempo. Hubo varios. Acordate que yo comenté la semana pasada no. Comenté una noticia con la Comunidad Europea. TikTok es como la oveja negra de las redes sociales, ¿viste? Tiene problemas con todo el mundo. Vino a hacer quilombo. Y hace unos meses atrás tuvo un problema con la Universal Music Group, que bueno, la UMG le prohibió el uso de música de artistas famosos a TikTok. Entonces vos scrolleabas y claro, videos de creadores de contenido que tenían música de determinados... por derechos de autor. Por derechos de autor, se muteaba. Y no es que identificaba por inteligencia artificial la música de tu voz, te muteaba el video. O sea, tu contenido estaba muteado directamente. Había un montón de... Sí, te arruinan la vida. Sí. Estaba lleno de creadores de contenidos súper enojados. Peores porquerías que hemos tenido que enfrentar en todos estos años, el tema de derechos de autor. Derechos de autor, es re complicado. Ya te digo, había videos silenciados en TikTok, y incluyendo la voz del creador. Ahora, eso se solucionó hace unos meses porque TikTok y la UMG llegaron a un acuerdo y aparentemente TikTok va a ofrecer una mejor remuneración para artistas y compositores, que de los artistas que pertenezcan a la UMG, obviamente, ¿no? También más oportunidades de promoción cuando se utilice la música de estos artistas. Así arreglamos todo, Con platita, claro. Raymond me está haciendo un montoncito de plata con las manos, la gente no lo ve, pero sí, totalmente. Vos pones la plata y la gente dice, pero con estos billetes, papá, obvio. Pagar a plata. Bueno, pero además también ofrece más oportunidades de promoción. Me imagino que les harán más propaganda a los artistas. Y algo que me copó es mayor protección contra la generación a través de inteligencia artificial.
que estaba lleno TikTok de eso, de videos. Contenido generado por inteligencia artificial. Va a ofrecer un mayor filtro. Sí, está bien porque de repente no nos olvidemos que esta gente que genera contenido gana dinero. Obvio. Y muchos no se toman ni la molestia de laburarlo. Totalmente. O sea, fíjate, acá estamos nosotros dos, que no nos ve nadie, generando contenido original. Para que ya van a llegar. Y haciéndolo nosotros. No, pero no me estoy quejando. A lo que voy es, lo estamos haciendo nosotros. Bueno, yo esta semana estuve enfermo toda la semana, pero vos te tomaste un trabajo investigativo para hacer el programa de hoy. Sí. Y eso es lo que hacemos con todos los programas. El chiste que te hice en la semana, cuando me pasaste la noticia del ChatGPT 4.0, yo te dije, ¿ponés dos inteligencias artificiales así, dos teléfonos enfrentados, y te hacen un podcast, ¿eh? Claro, sí, pongo un podcast. Pongo lo que puse recién acá y te hacen un podcast. Lo mismo en el tuyo y dejamos que hagan el programa. Sí. Hablen de Barsaski. Claro. Podemos hacer los episodios que hay que hacerlos por obligación y no tenemos ganas de hacerlo, ponemos inteligencia artificial. Ya está, lo vamos a resolver así. No, lo que podemos hacer es tenerla de invitada un día. A la inteligencia me muero. Le meto un microfonito acá y que charle con nosotros. ¿Vos decís que si invitamos a esta inteligencia artificial no se va a poner a pelear con nuestro Raymond GPT? Porque Raymond GPT se me hace que... No, porque si se le ocurre ponerle nombre al programa, le doy un martillo y se acabó, porque ahí se complica. Billetera mata galán. Claro. A ver si tiene mano para defenderse. Voy con mi última noticia también súper cortita. Esta noticia está buena, Raymond, escucha. Winamp el Inmortal. La titulé así, Winamp el Inmortal. Lo amo. Es una genialidad, Winamp. Siempre. El 27, cualquiera. En abril de este año, de 2024, se cumplieron 27 años de Winamp. Menos de los que yo pensaba. ¿Ah, sí? ¿Cuántos creías? Sí, le calculaba 30 o más. Ajá. Yo no sabía ni siquiera que estaba cerca de los 30. Winamp hace poquito anunció que va a abrir su código para que la gente pueda seguir desarrollándolo. Por eso le puse Winamp el Inmortal. Yo tenía la idea errónea de que eso había sucedido hace 2 o 3 años atrás cuando regresó. No, va a suceder ahora. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí tenías podcast y contenido streameado hace 27 años, ¿verdad? Hace 27 años ya tenías ahí contenido streameado. Súper innovador, Winamp. Y la gente, muy poca gente usaba esa función. Sí, yo recuerdo haberlo instalado en algunas computadoras. Me decían, necesito algo para escuchar música que no sea el de Winamp. Se instalaba Winamp y la interfaz de Winamp, viste que se plegaba bastante Winamp. Sí. No la entendía, era como necesitaban algo más intuitivo. Yo amaba Winamp. Y aparte le podías cambiar la skin. Bueno, pero tiene la cantidad de skin que claro. Es hermoso. Bueno, o sea, le podías poner un viejo tocadiscos o un viejo amplificador con su pote y todo. Y tiene un ecualizador, no todos los reproductores traen un ecualizador. O sea, después de eso, AIMP, otro. Fue como intentó ser su sucesor y lo logró muy bien. Ahora uso VLC para todo. Me reproduce hasta... Pati le pones al VLC y te lo reproduce. Sí, bueno. Sí, siempre fue así, ¿eh? Y tiene un editor de video no lineal que es una maravilla, lo único que es un lío de compilarlo. No hay una versión, no hay un ejecutable, no hay binarios distribuidos por ahí. Pero es muy bueno, muy lindo. Sí. Nunca fue muy optimizado para Linux y yo los últimos 15 años usé Linux a diario. Ahora, bueno, en este momento estoy usando Windows bastante por el tema de trabajo. Para grabo en la máquina con Windows también. ¿Pero me hablas de AIMP o de VLC para Linux? VLC. Para Linux creo que no está. La AIMP tiene la versión tiene la versión de Android y no está para Linux. Y la versión de PC no tiene la... Bueno, y el código va a ser liberado ahora el 24 de septiembre. En septiembre. Ahora en septiembre va a ser liberado. Y los desarrolladores interesados se pueden presentar en la misma página de Winamp. Hay un enlace para que los desarrolladores interesados se suscriban. No sé cómo va a ser el método, no me metí en el enlace a investigar, pero... Dame un segundito, Javi, antes de que pasemos la página. Una cosa que me quedó colgado decir. Tiene 27 años, me dijiste. Hace 22 años atrás
ponele, entre una franja entre 22 y 18 años atrás, el 90 y pico % de la gente que lo tenía instalado porque era lo que estaba instalado en todas las demás máquinas. O sea, para salir del Windows Media Player 9 y 10, que eran los que estaban corriendo en ese momento, el técnico que te formateaba la PC ya te ponía Windows XP, o sea, no te daba a elegir. Sí. Windows XP, VLC si existía, si no era Media Player Classic, con el Calaico de pack y el Winamp. Entonces, mucha gente lo tenía solo por eso. El Media Player era lindo, el 1.2.3 Media Player me gustaba. El Classic era muy lindo. Sí, se descontinuó hace varios años, sigue siendo lindo. Pero le tenías que instalar el Kali, el Code Pack porque no reproducía. Para que llegue al infinito y más allá. No se reproducía mucho tampoco, pero era muy lindo. De hecho, ahora ya te hace... Bueno, ahora no, ya las últimas veces... Que todavía, cuando todavía estaba en mantenimiento Media Player, vos instalás el Kalite y te hace los enlaces directos. ¿Para qué lo querés? ¿Para Windows Media Player o para Media Player casi? O sea, como que se hermanaron. Me ibas a decir algo de Wars en 2100. Sí, no, que era un juego que le pasó algo parecido a lo de Winamp. Los desarrolladores de Pumpkin Studio, era un juego hecho por Pumpkin Studio que se quebró la empresa y dijeron: este juego está re bueno, la gente lo ama, son pocos pero lo aman. Liberaron el código del juego y hoy hay una página oficial que la siguen manteniendo los fans del juego. Y yo creo que con Winamp va a pasar esto. Va a vivir y va a vivir por los siglos de los siglos. Por la comunidad. Por la comunidad, y eso está re bueno. Yo soy banco estas... Sí, hay distribuciones de Linux que tendrían que estar muertas hace rato. Mirá, bueno, ejemplazo. Y viven gracias a la comodidad. A la comunidad. A la comodidad. Raymond, mirá, no digo una falacia si te digo que un software que muere, definitivamente muere porque generalmente muere por ser privativo, por esa cosa de ser mezquino, de decir, no, yo no voy a liberar el código de algo que creé yo. Si ya no te da plata, yo liberaría el código y diría, gente, ustedes no quieren seguir pagando por esto, nosotros no vamos a seguir invirtiendo en mejorarlo, libero el código. Haces una licencia GPL que nadie pueda lucrar con eso. Creative Exactamente, Commons. que nadie puede lucrar, pero que lo mantenga. A mí me encantaría. Habría que ver casos puntuales. Te va a pasar, por ejemplo, con juegos que ya no tienen, que ya le bajaron los servidores y todo, pero vos ves que está lleno de servidores y que hay gente que lo sigue jugando porque no se me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero hay... Alguno pone la compu en su casa y se monta un servidor ahí. Fíjate, NCSoft viene manteniendo Lineage 2. En un momento lo iban a cerrar y todo. Y se dispararon los servidores frutas. Se dispararon, hubo una cantidad monstruosa donde te hackeaban, te afanaban, te violaban, te hacían. Entonces los coreanos dijeron, no, vamos a rebotear, vamos a ponerle los servidores nosotros y que jueguen acá. Está buenísimo. Que jueguen en nuestro patio. Buenísimo. Pero analizando los casos puntuales, porque con un juego te va a pasar con mucha facilidad. Hay ciertos software que son muy queridos o la gente... Imagínate que Microsoft dejara de hacer Office. Si bien hay muchísimas alternativas, estoy seguro de que la comunidad mantendría viva hasta que ya no dé más la versión más vieja posible. O sea, por ejemplo, creo que ahora el que ya no va más ni a palos es el Office 2013. Hace 1000 años que no uso Office 2003. Es más, 2013 quise decir, perdón. Creo que la última versión que instalé es 2019 y ya me sonaba vieja la 2019. Yo tengo 2024 porque me regalaron una clave. Encontré un... Que no hay cambios, no hay nada nuevo. Es solo que le sacaron la suscripción, lo cual nos hace un gran favor. Por darte un ejemplo, mira, Microsoft ha liberado, de hecho tenemos, no lo dimos como noticia, pero tenemos en esta semana pasada la noticia de la liberación del código de DOS 3 y algo. No sé si estás enterado. No sabía. Un programa que a mí me encantaba, que era parte de la suite Windows Live, era el Writer, Windows Live Writer. El Writer, sí. Yo lo usaba para escribir entradas de blog, en ese entonces de una cosa que se llamaba Linux no muerde, y era mi proyecto de evangelización. El de Facebook. De traer usuarios. Sí, no, era un blog. Yo estuve antes de conocerte a vos en esa página de Facebook, Linux no, y de ahí aprendí mucho de Linux. Después te conocí en otros grupos, pero... Claro, bueno, eso es mío y de un cordobés llamado Lucas, que hace un tiempo que no tengo contacto con él, pero lo sigo teniendo en las redes y Linux no muerde, era eso. ¿Qué te decía? Lo usaba mucho para eso, a Writer. Y Microsoft liberó el código, ahora se llama Open Live Writer. Yo no sé cuánta gente lo usa, yo ya no escribo entradas de blog, pero si lo hiciera, me encanta, lo usaría. Yo hace 1000 años que no lo uso.
No. seguiría usando. Igual con lo que vos mencionás esto de gente que mantendría viva si se liberaran los códigos de productos de Microsoft, después de este programa y después de que yo hable del caso Estados Unidos versus Microsoft, no sé cuánta gente va a querer seguir usando Windows. Productos de Microsoft. Son malignos, eso es. O sea, de hecho, no seas maligno. Mirá qué frase. No sé, bueno, no voy a decir nada. De hecho, ese debería. No seas maligno debería ser el nombre del programa de hoy, Javi. Pero el programa de hoy se llama Tecnogate. Vamos a hablar de algunos, no muchos, hay muchísimos casos. Vamos a hablar de algunos grandes juicios de la informática. Bueno, ¿querés contarme un poco muy por arribita de qué vamos a hablar o querés entrar en el tema? Sí, vamos a hablar justamente. Tiro los dos que preparé. Había tantos y se me caía la baba de hablar para hablar de todos esos juicios, pero elegí dos que me llamaron mucho la atención. El primero fue TerraVision versus Google. No importa si no están familiarizados con el nombre Terravision, ahora voy a contar qué es. TerraVision versus Google Earth sería, pero sí, versus Google. Y obviamente Estados Unidos versus Microsoft. Un juicio muy conocido, muy conocido. Está bueno. Documentales. Sí. Iba a decir justamente que si hiciéramos, hay muchos casos. Un montón. Si hiciéramos, por ejemplo, Metallica versus Napster. Ese lo quería hacer. Haríamos más de lo mismo. O sea, hay, no sé, 700 millones de videos. No va a ser el primer programa, Raymond, no va a ser el único, quise decir. No va a ser el único programa el único Tecnogate que va a haber. Va a haber parte 2, va a haber parte 3, va a haber un montón para hablar. Bueno, voy a tener que pensar más nombres. Miércoles, che. Pero por eso te digo, Tecnogate, fíjate esto, Tecnogate parte 1. No seas maligno. No seas maligno, te digo, es el lema de una de las empresas que vamos a hablar hoy. No. Sí, el de Google, ¿no? Don't be evil. Vamos a arrancar con TerraVision versus Google Earth. Hay un documental para que vean, después lo voy a recomendar, hay un documental para que vean acerca de esto. ¿Qué es TerraVision? TerraVision es lo que se llama, si tenemos que nombrarlo correctamente, es un software de cartografía 3D. Que es lo mismo que Google Earth, hace lo mismo, es un software de cartografía 3D. Nosotros lo conocemos como Google Earth, o bueno, TerraVision. Si quieren poner en pausa al programa y googlear TerraVision y ver cómo funciona, hay un montón de videos en ¿De qué año estamos hablando, Javi? TerraVision. Esto es antes del año 2000. Claro, totalmente. TerraVision fue desarrollado en el año 1900, comenzó su desarrollo en el 93 por una empresa que se llamaba Artmascom en Berlín, en Alemania. Fue lanzado en el 94, pero empezó su desarrollo en el 93. En el 93 estamos hablando del nacimiento de Debian. Estamos hablando de unos motores gráficos muy rudimentarios. Ojo que los 90 fue un estallido para la informática. Mucha gente no lo sabe. 93 también es la apertura de Internet al mundo. De la World Wide Web. Algo en lo que Microsoft no confiaba, pero después voy a hablar de eso. Artmascom es un estudio, todavía existe, un estudio creativo que usaba tecnología como vector para hacer arte. Lo que hace Artmascom o hacía en ese momento, que era algo muy innovador, era utilizar la tecnología informática para hacer arte. Eran artistas de eran como un mix de artistas de una universidad alemana, que no recuerdo el nombre ahora, y hackers. Siempre muy vanguardistas los europeos. Y estos otros son más vivos, ¿viste? Eran mitad, bueno, no sé si mitad, artistas de una universidad alemana de arte y la otra mitad eran hackers de un club reconocido. Si googleás, el club se llama, un club de piratería, se llama Chaos Computer Club. O sea, si vos googleás eso, hay un montón de información por ese Chaos Computer Club. Era un antro de hackers. Bueno, acá, Raymond, voy a pronunciar como puedo, ¿sí? Porque son nombres alemanes. Artmascom fue fundado por, lo voy a leer textual, después voy a ver cómo se pronuncia, Joachim Sauter, que yo supongo que es Joaquín Sutter, no sé, una aproximación, Joaquín Sutter, Pavel Meyer. Sí, Joachim seguramente. Puede ser, sí. Pavel Mayer, me imagino que es Pavel Meyer, y Axel Schmidt, supongo que es Axel Schmidt. Todo esto de TerraVision comienza como una idea para una obra artística sobre la Tierra, sobre el globo terráqueo, o sea, llevar a lo digital el globo terráqueo.
con el tiempo, esa idea se comienza a volver una especie esa idea la quieren convertir esa idea en un software y empiezan a pensar y dicen, che, ¿qué pasa si empezamos a juntar un montón de mapas? Acabo de ver la cola de la gata pasar por enfrente de Twitch. Fue muy gracioso. La gente no lo ve, pero pasó el gato por enfrente de Raymond. Fue mortal. Ellos lo que querían llevar, los muchachos de ArtMasCom, era juntar un montón de mapas a nivel global y hacer una especie de mapa interactivo con forma de globo terráqueo. Llevar eso, aparte era la época en la que se veía internet, y esto era un proyectazo para llevarlo a internet. Los inversionistas iniciales de este proyecto fueron una empresa alemana que todavía existe, que es Deutsche Telekom. Ellos fueron sus primeros inversionistas, los primeros que pusieron en poner la plata. Les costó horrores desarrollar esto por el momento histórico y digamos, el escaso conocimiento que había al respecto. Estaba leyendo, Javi, perdóname, a ver, corregime si me equivoco, porque algo que dijiste recién me llamó la atención. Sí. Creo que Schotter, el primero que nombraste, Joachim Schotter. Joachim, bien, gracias por la pronunciación, yo no sabía. Vio un globo terráqueo que había en Windows 95, una especie de cosita así, y se le ocurrió, ¿qué pasa si esto le hacemos los relieves montañosos, los accidentes geográficos, etcétera, y lo... De hecho, él presenta algo así en el lugar donde él estudiaba, y sus profesores medios que le dijeron, era algo muy, ¿viste esa gente que tiene una idea muy innovadora para un momento en el Soy loco, vos, pibe. Claro, y le dijeron, sí, está bueno, pero no sé, flaco, esto a nadie le va a gustar. ¿Cómo hacías eso con una Nvidia MX 440 aparte? Y otra. ¿Y de dónde sacás todo lo que es la fotografía satelital? Bueno, ahí entra Chaos, estos hackers del club Chaos, empiezan a hackear, ahí tienen que ver el documental, después lo voy a recomendar, empiezan a hackear de empresas, creo que en un momento cuentan que hackean una parte del ejército donde tenían un montón de mapeado, y es como de GPS, y le dicen, che, ¿cómo? Más, Joaquín, ¿cómo era el nombre, Raymond? Perdón. Joachim. Le dice, che, ¿cómo? Schotter. Joachim le dice, che, ¿cómo conseguiste esto? Y los hackers se miran entre ellos diciendo, mira, tuvimos que romper algunas contraseñas. Conseguir una cartografía a ese nivel en 1993 era toda una proeza. Y estos muchachos, por eso te dije, Pavel Meyer y Smith eran genios. De hecho, vos estás hablando de los años 93 y 94, ponele, y lo que es GPS no tuvo ninguna utilidad, o sea, existe desde 1960 los satélites GPS, pero no tuvo ninguna utilidad civil hasta el año 1995. ¿Te das cuenta? O sea, no había el GPS para tu autito antes de 1995. O sea que ellos ya estaban recontra pasados de adelanto. Esto, la polémica de esto viene incluso 12 años después, 11 años después. Sí, bastante tiempo después. Porque en 2005 recién sale Google Earth. Mirá todo el tiempo que tardó Google en chorear. En hacerlo. Y hay una vuelta de tuerca. Encima, porque ahora te cuento. Ellos logran desarrollar este proyecto y lo presentan en una conferencia de telecomunicaciones. A ver si tengo el nombre. Ay, no lo anoté, estuve mal. La tengo por acá. Claro, no, pero está bien. Dice, en 1994 Telecom presentó la conferencia mundial de telecomunicaciones. Pero no dice el nombre. Pero no dice el... No pasa nada. Era una conferencia de telecomunicaciones, una conferencia de telecomunicaciones en Kioto. En esta conferencia justamente había gente de Google, vieron el proyecto de ellos. ¿Y qué pasa? Como dijiste vos, tiempo después, en 2014... Acá empieza todo el problema, ¿no? En 2014, ArtMasCom demanda a Google porque Google había desarrollado... Hay detalles en el medio. Fíjate que, o sea, por ejemplo, vos me estás contando lo de la conferencia de telecomunicaciones de Kioto. Sí. Al año siguiente estuvieron en la cumbre del G7 en Bruselas, mostrando el mismo software de revisión. Ahí lo vio el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Y él se presentó ahí y les dijo, che, muéstrenme esto. Y quedó impresionadísimo. Y según cuentan ellos, el tipo hacía caras de todos colores, abría los ojos alternativamente y todo. Y al poco tiempo,
el ejército yanqui vino con la moneda en la mano y dijo, che, vendeme esto. No son entrepreneur, no son Elon Musk, no son Sergey Brin, no tenían pensado, che, con esto me voy a forrar hasta que mis bisnietos coman caviar todos los días, ni nada de eso. Ellos estaban contentos con su proyecto, con su desarrollo, claro. Tenían un juguete y estaban muy contentos con eso. Bueno, de hecho, los tipos se negaron rotundamente a hablar con cualquier militar. No queremos acá. No, militares no. También hubo un intento de compra por parte de un canal meteorológico japonés. Ah, mira vos, eso no lo había visto, eso no lo había leído. Pero la Deutsche Telekom intervino ahí, que estaban entongados un poquito y no. Entonces, bueno, ahí viene eso. Y después, bueno, tenés el tema de SGI, que fueron los que le produjeron, ¿cómo se dice? Lo que le dieron el motor gráfico, si no me equivoco, o herramientas gráficas. Vos estás estudiado en esto, pero yo estoy seguro de que tiene algo que ver SGI con la parte gráfica. Les había proporcionado una computadora, un ordenador gráfico. Una Onyx. Lo iba a leer más adelante, pero lo hablamos ahora, Sí, ellos... No, bueno, vos contame bien el detalle de la Onyx, pero justamente este tipo, el fundador... Sí. Es uno que después termina laburando en Google y de dónde nacen más o menos. Cuando encaran de manera profesional el proyecto TerraVision, que ya no era una pyme, Deutsche Telekom también se toma el proyecto con más seriedad y entonces consiguen una computadora Onyx y gracias a eso pueden lograr el tema del renderizado. Estamos hablando de los 90. Gracias a poder adquirir recién ahí, una vez que adquieren la computadora Onyx, pueden lograr el renderizado del mapa. Qué lindo que es el gabinete. Es hermoso. Me encanta el gabinete de la Onyx con esa banda morada ahí. Ojo, sí. quiero decir antes de que, por si hay alguien no familiarizado con la tecnología, escuchando esto, cuando digo SGI, estoy hablando de Silicon Graphics. O sea, claro. O sea, sí, bien. Para que quede claro que no es Juan Pedro Computadora, sino es una gran empresa. Bien aclarado. Responsable a partir de esos años, inclusive, de muchos efectos visuales generados por computadora, de las películas que venimos viendo. Creo que Terminator de hecho, 2 ya arranca estuvo hecho con una computadora de Silicon Graphics. Sí, totalmente. En este plan de desarrollo y en el auge de TerraVision, ¿qué pasa? Ellos conocieron a Michael Jones, que es justamente el desarrollador en jefe de Silicon. Los llevaron a Estados Unidos y según dicen ellos, los trataron como reyes. Esto fue en el 95. Después de eso, bueno, dice acá, por ejemplo, destaca que Michael Jones es una de las figuras más carismáticas de la escena tecnológica estadounidense. Después de la caída de Silicon Graphics, Jones funda una empresa que justamente se centraba en la visualización de gráficos tridimensionales, que fue posteriormente absorbida por Google, y en 2005, ya trabajando para Google, presentan Google Earth. Y el mundo dijo, oh, qué hermoso. Yo me acuerdo que yo lo instalé a los 20 minutos más o menos. Era una cosa, y jugabas con eso todo el día, era mejor que el Warzone 2100. Yo lo escuché, me acuerdo el día que conocí Google Earth, lo escuché en la radio, no me acuerdo si en Rock and Pop o en, no me acuerdo, una radio, y había una sección de tecnología y el tecnólogo de turno lo mencionó y yo llegué a casa, salí del laburo, llegué a casa y lo primero que hice fue ir a buscar qué corno era Google Earth. Cuando lo vi me quedé loco. Teníamos dial-up por estos lados. Sí. Y sin embargo estaba las bueno. Las computadoras en ese momento no se conectaban a internet. No era que vos la aprendías y se conectaba. Vos tenías que conectar la computadora a internet en aquel entonces. Tenías 5 intentos de marcado. Totalmente. En 2005 presentan Google Earth y como bien dice Raymond, la gente de ArtMax.com se habían, digamos, reunido con estos personajes de Silicon Valley y aparentemente Michael Jones les roba la idea. Bueno, esto es bastante claro. O sea, vos fíjate, ellos en el 95 fue cuando fueron a Mountain View a visitar las instalaciones de Silicon Graphics, que fueron los que le habían provisto de su computadora para hacer el juguetito. Estuvieron 3 meses ellos en Estados Unidos jugueteando con las máquinas de supercomputadoras de gráficas de Silicon. Resulta que le dieron una muestra de lo que era el código de TerraVision para que los americanos la pudieran ver. A ver cómo funciona. Perdiste, ya está. Y bueno, dice, citando acá a
Pavel Schmidt, no. Axel Schmidt, sí. Nos trataron como reyes, dice. Claro, boludo, vení, sentate, creo un cafecito, hermano. Nada es gratis. Amigo Nada alemán. Y esto fue 10 años antes. Claro, 10 años cuando antes. se enteran, cuando ven que sale Google Earth, los demandan. Esto fue en 2014. En 2014 demandan a Google por la... Claro, tardaron 9 años porque resulta que ellos trataron por todas las vías. De hecho, hubo una instancia donde ellos dijeron, como mínimo, nos conformaríamos con que Google y este Jones y ellos digan, che, gracias a estos 3 alemanes existe esto y estuvo muy bueno su aporte y muchísimas gracias porque en definitiva, como creo que mencionaste antes en el coso, ellos en el artículo, ellos fueron súper vanguardistas, sí. O sea, grandes desarrolladores de la era informática al generar este código, el primer código, el de TerraVision. Pero nada, no les dijeron ni gracias, ni buen día, ni yo te conozco y vos viniste a mi empresa en el... No es la primera vez que mencionamos en este podcast que no seas malvado. Claro, que está lleno de robos, de ideas en el ámbito informático. Está plagado. Podríamos hacer muchos podcasts al respecto. Porque está lleno, en el mundo informático está lleno de robo de ideas. Bueno, para ir cerrando este tema, con respecto al juicio, cuando en 2001 Google presenta Google Earth, 2005, perdón. Antes de esto, Artmascom y ejecutivos de Google se reúnen para acordar una licencia, o sea, para pagar la patente. No es que... Claro, porque ellos tenían una patente por eso, en Estados Unidos. No es que Google se la... O sea, Google sí, la idea de robárselo estaba, pero se presentan a querer comprarles la patente, a pagar por la patente. Como se negaron, le dieron por un vacío legal. A todo esto, los programadores de Google, mientras estaban haciendo las tratativas, los de Artmascom con los de Google, los programadores de Google ya estaban laburando en Google Earth. Fíjate que yo creo que viene por este lado. Más cerquita al mic, porfi. Fíjate que entre el tiempo que ellos dejaron de trabajar en TerraVision, que fue aproximadamente en 99-2000, y el tiempo de salida de Google Earth, que es en el 2005, sí. en tiempos de programación, y teniendo en cuenta la cantidad de empleados que tiene Google, o que tenía en ese entonces, la cantidad de hora hombre que le metieron ahí, para hacerme que esto no se parezca en nada de esto, porque no me lo quieren vender y no me quiero comer un juicio. Sí. Y si me como un juicio, me lo quiero ganar. Sí. Tiene mucho que ver con eso. Igualmente no lo ganaron por eso. Vos sabés por qué lo ganaron. Sí, es difícil. Primero es difícil luchar contra un monstruo siendo una empresa tan chiquitita. Obviamente Artmascom pierde el juicio. Los abogados alemanes no pudieron con los de Google. ¿Era un jurado de americanos? Sí. Sí. Son súper nacionalistas, a ellos les inculcan el amor, hasta la adoración por el presidente, hasta por el presidente, boludo. Para ellos decir, nosotros decimos fulanito es un payaso por cualquier presidente y lo decimos con naturalidad, y allá es como una ofensa. ¡Ay, por Dios, me muero! Dijo eso el presidente. Aunque no estés de acuerdo con el presidente, es como que no. Es una figura sagrada, es el faraón. Pero, Javi, yo tengo un dato. Este juicio que arrancó en 2014, para el año 2017 tuvo un cambio de juez. Y este nuevo juez que ingresa a la escena estaba casado con una ex directiva de Google. No sé si sabías eso no lo sabía. O sea, era imposible que lo ganen. Era eso, y como te digo, como dicen, le gusta decir a ellos, un jurado de sus pares. No eran sus pares, eran 12 americanos. O sea, en una corte americana, con un juez americano, esposo de una ex directiva de Google, y 12 americanos que tenían que tomar la decisión. Aparte, 12 personas que no cazaban una de programación, tenías que traer un experto que les explicara, y los tipos miraban así para arriba. Eso les jugó muy en contra. Pero... Sí, yo ni me tomo el avión. Bueno, las esperanzas es lo último que se pierde, dicen. Pero hubo algo también que cambió digamos que dio vuelta todo el asunto que inclinó la balanza. Que inclinó la balanza, no me salía la frase. Es que los abogados de Google se ponen a investigar y se dan cuenta que Artmascom patentó algo que ya había desarrollado SRI, la Stanford Research Institute. O sea, Stanford Research y la SRI ya había inventado una especie de... Te rendiste antes de pronunciarlo. Claro. Digo SRI, boludo, porque yo mi inglés, me muerdo la lengua cuando intento hablar en inglés.
ya habían creado, ya habían desarrollado algo que se llamaba T-Vision. O sea, T-Vision era una especie de TerraVision que, bueno, supuestamente iba a ser para uso militar. Y vos para poder... Cuando no. Claro, y vos para poder patentar algo, la patente te pide unos requisitos que sean de novedad e inventiva. Claro, cuando los abogados de Google se ponen a investigar un poco y dicen, che, flaco, mirá que esto la Stanford Research Institute ya lo había creado, pero esto fue lo que esto fue el golpe que los terminó de noquear. Es muy interesante este tema, Javi. Bueno, vos sabés que hay material en internet, de hecho hay una serie. Esto está muy resumido, muy resumido. Que yo no la vi, pero de hecho la quiero ver. Bueno, después algunos adicionales así acerca de esto. Vos mencionabas hoy que lo presentaron, bueno, en la conferencia esta de Kioto. Vos sabés que se les ocurrió en base a los proyectos de... Ellos en un momento de la serie lo van a ver cuando vean la serie. Ellos hablan del mouse, del proyecto de desarrollo del mouse. Y dicen, ¿cómo hacemos para poder mover TerraVision con algún dispositivo parecido a un mouse? Y uno de estos creativos de la universidad alemana que estaba dentro del equipo de ArtMassCom se le ocurre hacer un globo terráqueo. Le dice, ¿para qué lo vamos a manejar? Vamos a llevarlo más a la parte artística. Claro, crean un globo terráqueo grande, y vos apoyabas tus dos manos y lo movías como si fuera, ¿viste la bolilla del mouse? Bueno, lo movías así y te movías en la pantalla. Sí, como los mouse de bolita que hay, no los que había en el 95, sino estos que son trackpad. Los trackpad, exactamente. Que son muy utilizados por diseñadores. Bueno, pero era muy lindo cuando yo lo vi, dije, qué buena idea decir, bueno, apoyo mis dos manos en el planeta, y muevo con mis manos hacia la región que yo quiero ir a ver, ¿entendés? Que yo quiero visitar. Otro dato así interesante es que Pavel Meyer y Axel Schmidt hicieron correr el programa 10 minutos, porque venía fallando el software. 10 minutos antes de presentarlo en la primer convención, bueno, lo hicieron correr 10 minutos antes, Raymond, de poder presentarlo. Era como, no lo tenían, y ellos, a la empresa que los financiaba, a Deutsche Telekom, les habían dicho, sí, no pasa nada. Esto también, esta clase de mentira en la informática está plagada. Ellos les dicen, sí, como Google. No pasa nada, vamos, ya lo tenemos listo. Y no tenían nada listo los chabones. Lo hicieron correr 10 minutos antes de poder presentarlo. Pero bueno, nada, una pena. Pierdan el juicio y no sé si moraleja, pero como algo que ahora cuando cuente la otra historia también vas a ver que parece moneda corriente, pero es muy difícil luchar contra estos monstruos, boludo, como Google, como Microsoft, empresas gigantes. Es muy difícil. Ahora vamos a ir con el caso, hablando de empresas monopólicas. Microsoft contra Estados Unidos. Déjame que abro el documento de mi empresa monopólica favorita. El documento de Google. Acá está. Vamos con el segundo caso y el último ya para ir terminando con el programa. Microsoft contra Estados Unidos. Este sí que es un caso, para el de TerraVision era menos conocido, pero este es un caso súper conocido. Videos en YouTube, hay un documental. De hecho, no termina nada, nunca esa historia. No, y esto... O sea, yo creo que la última noticia que tuve de eso es, no sé, durante la pandemia. Puede ser, probablemente. El caso para hablar de este caso, primero tengo que hablar de lo que es la ley Sherman Antitrust de 1890 en Estados Unidos. ¿Sabes lo que es la ley Sherman Antitrust? La ley No, Javi, me mata. Es una la ley antimonopolio. Te cito textual. Antitrust, claro. Te cito textual, dice, que lo saqué de la nota de donde saqué la información, dice, cito textual, dice, el término trust define la situación en que varias empresas que producen los mismos productos se unen formando una sola empresa. Es el mejor ejemplo de lo que es un monopolio. Sí, se lo traduce normalmente como un fondo. Un fondo, exactamente. Esto tiende a controlar un sector económico gigante y ejercer poder de monopolio. ¿Por qué? Ojo, no es lo mismo que una corporación, un fondo, porque una corporación son un montón de empresas que hacen cosas diversas. En cambio, un fondo, ponele, son, no sé, todos veterinarios, por decir una cosa. Sí. Bueno, este debate surge justamente porque en aquel entonces
estamos hablando de 1882, empresarios del petróleo unen fuerzas, o sea, no solo el petróleo, de varias ramas, unen fuerzas, por así decirlo, en un único fondo, como dijiste vos. Arranca como empresarios del petróleo. Después el tema del monopolio, allá por el 82, se ramifica a diferentes sectores comerciales. Es como la mesa de esos que nos cobran las prepagas acá en Argentina, que son cinco y son todos amigos y comen jamoncito crudo ahí mientras te charlan sobre. Che, ¿cuánto les cobramos me acordé del episodio de Los Simpsons cuando se juntan los más poderosos de Springfield, que está el señor Bernard, Drácula, claro. Está un montón de personajes en una sola mesa. Bueno, empresas, se juntan varias empresas del petróleo de aquel momento, unen fuerzas y, por así decirlo, creo que eran 9 empresas, no recuerdo bien. Lo que hacían era subir los precios aprovechándose de que ya no había competencia y que no se te ocurra ponerte en contra de estas empresas porque... Claro, o sea, no es que no había competencia, ellos anularon la competencia entre ellos, que era lo que de había hecho antes. Se ponían de acuerdo para sabotear empresas más pequeñas, Raymond, que no querían formar parte de esta junta. Del trust. En los 90, muchas empresas venían acumulando resentimiento hacia Microsoft. Y estamos hablando de una Microsoft que todavía no era el monstruo que hoy conocemos. Por algunos tejes y manejes que había hecho Bill Gates, que yo ahora de a poquito los voy a ir comentando. Me hiciste acordar de algo que, bueno, lo podemos charlar en otro programa. En los años 70 hubo un lío así con IBM, que IBM controlaba, no sé si el 80% del mercado de computadoras en los años 70 y pico, y hubo una cosa con el Departamento de Estado, o como se llame, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No sabía. Después lo podemos Lo hablamos en un episodio, posta, me gusta, más si tiene que ver con IBM. Para la parte 2. Sí. Como te digo, había muchas empresas de tecnología y otras empresas que no tenían que ver con la tecnología, que ya venían juntando una especie de resentimiento hacia Microsoft, yo diría hacia Bill Gates por algunas cosas turbias que venía, porque Raymond, seamos honestos, Bill Gates nunca fue un buen programador, pero sí fue un muy buen comerciante. Es el caso de muchos, o sea, tampoco era un gran programador Jobs. Así es, pero sin embargo era un cerebro sin igual en lo que hacía. Sí. Y bueno, como te digo, además de varias empresas tecnológicas, el gobierno de Estados Unidos ya venía poniendo la mira en Microsoft por algunos hechos que se podían considerar, ahora los voy a mencionar, malas prácticas empresariales. O sea, cuando yo leía decía, esto es prácticamente sabotaje. Nosotros hablamos en el episodio hablando de malas prácticas, en el episodio de MS, en el de MS-DOS, no hablamos de cómo con la plata de IBM Microsoft estaba financiando su propio proyecto y le decía a IBM, no, sí, ya lo tenemos todo listo. Claro. Esto lo charlábamos. Creo que cada 2 o 3 programas sale algún tema que tiene que ver con Microsoft y alguna macana que se están mandando, que se quisieron mandar o que ya se Y si mandaron. no es la empresa que más de esas malas prácticas tuvo en la historia de la informática, pegan el palo. Y cuando menos es la más conocida porque es una de las más grandes del mundo. O sea, es muy notorio cada paso que da. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué episodio fue, Raymond, el de hablamos de MS-DOS? Ya que lo mencioné, episodio 10. La pantalla negra de la vida. ¿Y cuál fue? ¿Te acordás del número? El número de episodio. En este momento no me acuerdo, pero creo que 11. Puede ser. Sí, puede ser. Lo voy a poner acá en la... Ah, sí, puede ser el de Cari fue el 10, así que ese es el 11. Lo voy a poner acá para que la gente haga clic ahí y derive. Vamos a empezar a hablar de estas... Antes de hablar del juicio, vamos a empezar a hablar de algunas de las cositas feas que hacía Microsoft para con otras empresas. En esta época de competencias de sistemas de OS para acaparar el mercado, porque si escuchan ese episodio van a ver que había muchos tipos de sistemas de OS. También se mandó algunas macanas Microsoft con los equipos que venían instalados, por ejemplo, con DR-DOS en lugar de MS-DOS. Bueno, para que la gente sepa, DR-DOS era un desarrollo de Digital Research, por eso se llama DR-DOS, una empresa que después se terminó transformando en Novell. En los equipos que traía, escucha esto, en los equipos que traían DR-DOS, las computadoras que traían DR-DOS, cuando vos intentabas instalar un sistema Windows, te salía un error. ¿Por qué? No compatible. Exactamente, porque Microsoft había tocado el código para que cuando vos intentes instalar en un equipo que no tiene MS-DOS, o sea, Microsoft DOS, te saliera un error. ¿Qué hacía el usuario promedio? Que hacían muchas de las empresas. Decían, che,
la porquería de ROS. Vamos a sacarla, poneme MS-DOS porque yo quiero usar Windows. Eso para mí es sabotaje, perdón, pero si vos lees en documentos de aquella época, TRDOS, por lo que leí, era muy superior a MS-DOS. Y estas tramoyas, por así decirlo, que se mandaba Microsoft, mancharon mucho la imagen. Nunca llegué a usarlo, justamente por lo que vos estás diciendo. Ellos hicieron gran parte en impedir que lo tengamos como un estándar. Y igual como alternativa, no le salió muy bien a Microsoft porque esto termina mal y terminan en un acuerdo, terminan pagando como, no me acuerdo exactamente el número, pero como $280 millones de multa por haber hecho esta cosa que yo para mí... En la Unión Europea fue, lo que pasa es que no sé de qué parte de juicio estamos hablando, pero en la Unión Europea fueron 500 mil millones. Pero eso es ya avanzadito el juicio. Yo te estoy contando algunas piedritas que Microsoft, antes de arrancar. Claro, que mirá las cosas que hacía Microsoft. ¿Vos cuando ves una foto de Bill Gates, sí, le ves cara de buen tipo? ¿Sabés qué? Es que a mí siempre me cayó simpático hasta que lo conocí bien, hasta que empecé a leer sobre los juicios de él, me interioricé en la informática y me quedó una imagen de él de tipo simpático. No, carismático sí, sí, simpático también. Yo te pregunto si vos le ves cara de buen tipo. Sí, y no te contesto rápido, o sea... Creo que no, me cae bien, pero no le confiaría en Bill Gates. Pasa que mirá lo que estoy desarrollando, Billy, mirá. No le mostraría eso, no. Mirá lo que le pasó a los muchachos de TerraVision. Lo que pasa, Raymond, que esto es en el mar del... Mirá lo que le pasó a los de IBM. Claro. Que eran un gigante al lado de ellos. En el mar del capitalismo el pez grande se come al chico, es así. Esto es moneda corriente. Nosotros porque somos dos pichis que tenemos un podcast chiquito, pero si estuviéramos en el ámbito empresarial con algo montado importante, tendríamos que competir contra estos monstruos. Y sería re difícil, sería muy difícil. Ahora que te conté alguna de las piedritas que Microsoft ponía a otras empresas o estas cosas que yo las llamo esos pseudo sabotajes, te voy a hablar un poquito acerca del juicio. Para esta época, y con todas estas cositas turbias que hacía Microsoft, aparece un abogado que se llamaba, yo creo que se pronuncia Gary Reback, Gary Reback, supongo yo, un abogado norteamericano que venía siguiéndole los pasos a Microsoft. Después de que Bill Gates intentara comprar, por ejemplo, en este momento Bill Gates intenta comprar una empresa de contabilidad llamada Intuit, o sea, empresa que nacía, Microsoft la quería adquirir. Cómprenlo, muchachos. Quiere comprar la competencia, ¿entendés? O eliminarla, para... ¿Te acordás de Compumundo Hiper Mega Red? Cómprenlo, muchachos. Homero, te busca Bill Gates. ¿Bill Gates? ¿El intelectualoide millonario? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ocúltate, Marge! No quiero que esto parezca un negocio vulgar. Señor Simpson. Ay, ni se ve tan rico. No se fije en el corte de cabello. Soy muy rico. Mira qué parejito está, Marge. Me llamó la atención su anuncio en la internet, pero no entiendo muy bien qué es lo que hace su Compumundo Hiper Mega Red. Así que en vez de arriesgarme a competir con usted, he decidido simplemente comprar su empresa. He triunfado, Marge, de mi vida y mi sangre en este negocio y al fin ha rendido sus frutos. Somos ricos, más ricos que los de doblaje. Homero, cállate. Vas a echarlo a perder. Ah, sí, claro. Acepto su propuesta de muy mala gana. Bueno, todos aceptan. Cómprenlo, muchachos. Oigan, ¿qué hacen? No me hice rico firmando cheques, señor. Este abogado escribió un artículo completo de Microsoft, de cómo Microsoft se empezaba a convertir en una empresa monopólica que buscaba eliminar la competencia. Un documento muy completo. En 1994 aparece, yo no sé si te digo el nombre por ahí, vos sabés quién es, Mark Andreessen y bueno, y Jim Clark también. Si no los conocés, te digo, son los desarrolladores del navegador Mosaic. Hablamos un poquito de esto en el episodio. Ah, sí, de Mosaic. Sí. No tengo presentes sus nombres. Aunque sí su claro, obra. A Andreessen sí, pero a Jim Clark yo no lo conocía. Lo conocí buscando información para este episodio. Nosotros hablamos un poquito de Mosaic. Seguramente los nombramos cuando nombramos Mosaic. En el episodio de Internet, de la historia de Internet. Bueno, ellos son los que desarrollan el navegador Mosaic allá en una Internet muy temprana, que pertenecía a la empresa que ellos fundan, que se llamaba Mosaic Communication, que más adelante se termina transformando en el famoso navegador. A ver, Raymond, si sabes de qué navegador te voy a hablar.
de Netscape. Sí, el Netscape Navigator, así es. Y digo famoso porque cualquier informático usuario de antaños sabe. Era una masa. Exactamente, que fue no solo el Bueno, primero. de hecho, Sí. terminó derivando en Mozilla, que sigue siendo a día de hoy una cosa hermosa, Firefox. Ahí va. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a desarrollar más eso que dijiste vos. Tenía una interfaz súper amigable y si no era el mejor de su época pegaba en el palo. Como me decías hace unos días atrás, teníamos planeado un programa exclusivo para hablar sobre la batalla de los navegadores y al contar esta historia es medio que absorbes bastante de ese programa. Sí, es el 70% de la historia de la guerra de los navegadores, esto que estoy contando ahora. Y ahora Claro. empieza prácticamente exactamente eso de la guerra de los navegadores. Bueno, Netscape era free, tenía una interfaz hermosa, era fácil de usar. Y además tenía su versión business, o sea, le iba bastante bien con la versión business para empresas. En este momento, además de irle muy bien en bolsa a Netscape, le iba muy bien con su versión free en la instalación de PC de usuarios. O sea, cada vez más usuarios, más gente común y corriente, lo utilizaba a Netscape. Era un estándar. Javi, yo me acuerdo de así, pero muy vagamente, de haber instalado Windows NT y no existía, o era tal vez una versión muy temprana. Internet Explorer tenía, el Windows NT, si no me equivoco, hasta 4.0, vos te los instalabas y tenía el Netscape ahí. Para esta época, en la salida de Netscape, todavía no existía Internet Explorer. ¿Por qué? Si hacemos un poquito de memoria, Microsoft tenía navegador web todavía en el sistema y Bill Gates para este momento era como que no estaba muy interesado en desarrollar productos para la web. Era como Bill Gates estaba desinteresado. Él no creía que Internet iba a explotar como explotó. Y a Netscape le iba tan pero tan bien que existía una especie de idea en el ámbito tecnológico de que Netscape podía llegar a reemplazar a los sistemas operativos. Si te pones a pensar, Raymond, hoy, todo lo que hacemos lo hacemos en la web. La otra vez hablábamos con Cele. Si tenés una computadora sin internet, prácticamente no te sirve para mucho. Casi todo lo que utilizamos está desarrollado en web. Sí. Es para pensar eso. O tiene alguna función que requiere de... Exactamente. Y Anderson y Clark esto lo sabían y lo veían. Y ahí estaba, varios pasos atrás estaba Bill Gates con respecto a esto. Cuando Microsoft abre los ojos y se dan cuenta de que la web es lo que se viene, que se les viene encima, ¿qué hacen los tipos? Visitan a la gente de Netscape y les hacen una oferta. Por no decirlo, Claro. se apretan, ¿entendés? Como lo visitaron a Homero en su momento. Querían una especie de asociación con la gente de Netscape, pero con condiciones muy imparciales. O sea, Microsoft invertiría en Netscape, tomaría decisiones y además, cada vez que haya una junta directiva de toma de decisiones de Netscape, tenía que haber un representante de Microsoft. Y bueno, y Netscape sentía que Microsoft los quería sacar del medio y sí, realmente era lo que pasaba. Bueno, de hecho, en la década de 2010, 2015, tal vez 2016, ellos se unieron a la Linux Foundation, compraron una silla y dijeron, che, era la época de Canonical repartiendo CDs gratis por todo el mundo, cosa que le dio mucha vida principalmente a Ubuntu. Actualmente ya eso derivó en una gran participación, o sea, es muy, muy grande ese aporte a lo que hoy en día es la cuota de mercado en el escritorio de las distribuciones GNU Linux. Y eso fue, y ahí nomás Microsoft dijo, che, pará, yo quiero una silla acá, que valía en ese momento un palo, no era plata claro. Para Microsoft no era plata. Ya teniendo una silla ahí toman decisiones. Y no solo eso. Bueno, ya vamos a hablar de Linux en un programa. Sí, bueno, sí. Tengo tanto para hablar que no sé si me va a alcanzar. Ahí te vas a sacar las ganas. Sí, no me callo más. Empiezo a hablar y no me callo más. En este momento, Netscape se la ve venir, ¿no? Con la visita de los ejecutivos de Microsoft, se la ven venir y ¿qué hacen? Se comunican con Gary Reback, no sé cómo se pronuncia, y otra abogada, creo que se llamaba Susan Creighton, no me acuerdo, para comenzar a trabajar en esto. Contratan a estos abogados porque saben que el monstruo de Microsoft se les viene encima. Para seguir embarrando la cancha, Microsoft, ¿qué hace? En 1995 lanza Internet Explorer. Porque claro, Netscape es del 90, desarrollo 93, salida 94, explota Netscape porque los navegadores de la época eran una porquería, Netscape era el más lindo, el más intuitivo. Sí. Bill Gates, como dije anteriormente. Vos ves la interfaz de Netscape hoy en día y te das cuenta de que durante muchos años usamos la misma interfaz.
Ahora ponele Chrome es distinto. Chrome tiene otra interfaz ahora, pero durante muchísimo tiempo Internet Explorer, Mozilla Firefox, las versiones de Opera anteriores al 2010, creo que fue 2009, cuando le hicieron esta renovación que lo basaron en Chromium. Todos los navegadores la misma interfaz que era la de Netscape. Firefox, por supuesto. Sí, total. Y con respecto a esto que decís, una de las cosas que leí me llamó fuerte la atención fue que cuando se inició todo este juicio, que sabían que se les iba a venir, los de Microsoft, hablo de Microsoft, ¿sabes qué hacen los chabones? Modifican el código del navegador para que fuese un poco distinto al de Netscape. O sea que, porque en realidad lo que había hecho Microsoft era comprar una empresa que había desarrollado un navegador, darles unos retoques a ese navegador y convertirlo en el Internet Explorer. Pero bueno, ese navegador primitivo de Microsoft era muy, muy parecido a Netscape. Entonces, para poder competir, tener la cuota de mercado, pero que tampoco se comieran un quilombo porque se parecía mucho a Netscape, lo modifican el... Hablamos del 95, estamos en el 95 estamos ahora, que es cuando sale, poner el 95-96, que es cuando sale... Cuando fue también lo de la fusión con Intuit. Bueno, en el 95. Por eso, ahí es donde el abogado Gary Riback empieza a investigar a Microsoft, porque dice, empresa que sale, empresa que Microsoft o la compra o la aprieta, ¿entendés? Cuando hacen esta compra cuando absorben Intuit, Gary Riback dice, esto va en serio. Microsoft se está comportando monopólicamente, por así decirlo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Para que me perdí, Igualmente, acá tengo anotado algo. Estábamos con los navegadores. Ah, sí, bueno. Sacan Internet Explorer para... Sí. Bueno, Internet Explorer lo sacan, para competir con esto, lo sacan mal. Además, Raymond, nosotros no es que lo sacan mal, lo sacan con mucho de crudo. Lo sacan muy crudo. Nosotros sabemos que igualmente... Como todo lo que saca. Por eso, nosotros sabemos que en ese momento cuando sale Internet Explorer, no es que fuera mejor que Netscape, al contrario, era menos fluido, era más lento, estaba lleno de vulnerabilidades, pero lo que marcó la diferencia es que ya venía incluido con el paquete del sistema. O sea, venía con el sistema operativo. Vos a Netscape, al contrario, lo tenías que instalar por fuera. No era parte del paquete del sistema. No siempre, como te digo, yo he instalado NT y recuerdo que ya venía con Netscape porque tenía que tener un navegador. ¿Con Netscape? Sí, NT 4.0 sí. No lo instalabas vos, venía... Claro. Puede ser. Sí, puede ser. Ah, perdón, estás hablando de las versiones CNT. Yo te estaba hablando de las versiones hogareñas de Microsoft. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No te había prestado atención. Bueno, otra cosa turbia me hiciste acordar. Muchas páginas empezaban a ser desarrolladas para que sean compatibles con Internet Explorer. Entonces, cuando vos instalabas Netscape, te salía un error. No era un error, no recuerdo, ahora esto lo vi cuando estaba investigando. No era un error, ¿sabes qué? Era un aviso que decía que esta página podría funcionar mejor si usabas Internet Explorer. Sí. O sea, de hecho hay cosas que al día de hoy, estamos en el año 2024, Internet Explorer ya no existe y vos tenés algunos DVR marca Hikvision que siguen siendo solo compatibles. Para ver las cámaras desde afuera tenés que entrar, o sea, tenés la app. Con Internet Explorer. Tenés la app, ¿cómo se llama? IMBT o algo así, para ver las cámaras, pero si no tenés que entrar con Internet Explorer. Sí. Y de hecho yo el otro día estaba haciendo una comprobación porque un cliente me decía, no vemos las cámaras y qué sé yo. Y yo digo, tengo Windows 11, tengo la versión 23H2 de Windows 11. ¿De dónde? ¿Cómo hago para instalar Internet Explorer? No puedo hacer esta prueba. Lo que hice, fue tomé prestado un servidor, entré a un servidor bastante viejito que tenía Internet Explorer y navegué ahí adentro. Después borré todos los datos y qué sé yo. Pero fue la única forma. Ya no puedo hacer eso. O sea, yo ya no soy compatible con la visualización de eso. Me recordaste algo que tengo una clienta que es psicóloga del Estado y para instalarle, cuando le formateé la computadora había que instalar un plugin y para descargar ese plugin tenía que usar Internet Explorer. Digo, esto es una locura. ¿Cómo puede ser que me esté requiriendo ingresar con Internet Explorer a determinados sitios? No tiene sentido. De hecho, Edge no te sirve. No me servía Edge, no me servía la aplicación. Claro. Hay algunos aplicativos también que necesitan Internet Explorer. Es ridículo. Sí, en el caso de los controles ActiveX, se entiende. También. Porque cuando es un control ActiveX, lógicamente es propio de Internet Explorer. Edge ya se basa en Chromium, no tiene nada que ver una tecnología con la otra, y por ahí sería hora de ir pensando en actualizar tu tecnología.
pero no se explica en todos los casos. Pero ¿entendés a lo que llegó Microsoft? ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, a eso, a decir, necesito tu explorador. Sí, sí, bueno, que de hecho ya no está disponible, como te decía. Así es. ¿Ves? Esa es una porquería que nadie va a revivir por más que a Microsoft libere el código. O sea, tal vez algunos para usar esta función de Hikvision o alguna otra cosa, para continuar utilizando controles ActiveX y así. Porque como todo, hay, por ejemplo, sabemos que hay casos de grandes bancos y qué sé yo, que siguen con lenguajes de programación que son obsoletos desde hace 20 años Sí. y cosas así. Entonces, bueno, como Edge. eso todo. Edge nace como de las cenizas de Explorer. De hecho, Edge tuvo su momento de compatibilidad full. Claro, antes de ser Edge Chromium. Exactamente, pero después, claro, después cambió y... En las versiones tempranas de Windows 10, el Microsoft Edge que tenés no es el mismo que tenés ahora. Así es. Sí. Por eso ahora, el otro día creo que no sé si lo subiste vos al grupo, una pequeña captura de pantalla que decía no necesitas descargar otro navegador. Bueno, en este caso se entiende porque se refiere a que si vos vas a descargar Chrome por el gusto de instalar Google Chrome, al tener Edge tenés exactamente lo mismo, es un navegador basado en Chromium, no necesitas otro. Ahora, si vos vas a descargar Mozilla Firefox, ese navegador sí no tiene nada que ver con este otro. Sí. Y por ahí no te sale el cartelito. La verdad que nunca lo intenté, no uso Edge a menos que la máquina me lo abra por alguna cosa, cuando toco los enlaces del clima y esto que tengo en los widgets de acá. ¿Opera es Chromium? Opera es Chromium, desde 2009 aproximadamente, claro. 2010. El 90% de los navegadores son Chromium. Sí. No sé si hay alguno que sea basado en Firefox. No, pero tenés que no sea Vivaldi. Ice Whistle, por ejemplo. Vivaldi es Chromium. Es hermoso y es Chromium. Y es súper liviano. De hecho, Vivaldi creo que es el que tiene un jueguito en la pantalla de nueva pestaña. No recuerdo. No sé si lo vi. No sé si alguna vez lo vi. No recuerdo. Un jueguito, un plataformero o una motito, un ninja con una motito. No recuerdo tampoco en este momento, pero eso es justamente explotar una de las principales funciones que tenía HTML5 con Chromium, que era jueguitos en el navegador así, porque sí. Lo mismo que pasa con el dinosaurio ese saltarín en Google. Nada más que utilizando toda la tecnología, pixel art, con colores, con dinámica más rápida. Vamos a seguir. A esta altura de las pocas empresas que no utilizaban el Internet Explorer, seguimos acá en la época más o menos 96, de las pocas empresas que no utilizaban el Explorer, el Internet Explorer, y una de las del reducido mercado que le quedaba a Netscape era Apple. Apple, no, si pones a pensar, no venía con el Internet Explorer. No venía con las primeras versiones, no, o corregime. Por lo que yo sigue teniendo Safari hasta el día de hoy. Claro. Pero ¿qué pasa? Claro, Safari. Bueno, Safari, mirá qué lindo. Tengo muy lindos recuerdos de Safari, porque cuando se empezó a poder instalar en Windows, yo lo utilizaba un montón a Safari, me re gustaba la interfaz. Yo me acuerdo que sí, era muy lindo. Me movía entre Safari. Entre Safari y Maxton, que eran, bueno, justamente porque en ese momento yo jugaba mucho con WordPress y tenía mi propio blog y etcétera. De la rama Chromium, Maxton. En realidad era muy compatible con Internet Explorer, muy lindo. De la rama Firefox estaba el Flock, flor de navegador, hermoso. También se descontinuó hace muchos años. No lo conozco. Pero era hermoso navegador. Era un navegador muy pensado para las incipientes redes sociales. En ese momento era recién salidito Facebook, YouTube era muy joven, y tenía funcionalidades agregadas. ¿Viste cómo tiene Opera, que tiene el Telegram, el WhatsApp y todo eso en un costadito? Bueno, tenía una barrita al costado, que es un botoncito de Facebook y te permitía rebloguear a Facebook directamente. Cosas así. Flock significa justamente bandada. Cuando uno se refiere a los pájaros, una bandada de pájaros es un flock. Y bueno, con eso tenía que ver. Bueno, también Twitter era jovencita. Entonces con eso tenía que ver el nombre del navegador, con el hecho de participar en comunidad. Sí, se entiende. Bueno, como te decía, de las pocas empresas que no tenían Internet Explorer era Apple, que tampoco le dura mucho, porque le pusieron 150 palos, me acuerdo. Si no mal no recuerdan, cuando lo echan a
Bueno, contemos un poquito. Eso fue en el 97. 96-97, por eso estoy hablando de esa época. Cuando lo echan a Jobs de Apple, la compañía pasa por un momento muy malo, bastante malo, y para volver a salir a flote, ¿qué hacen? Contratan nuevamente a Steve Jobs. Pero, o sea, si bien tenían de nuevo al cerebrito de Jobs, le faltaba plata. Y ellos saben que la empresa estaba prácticamente en ruinas. Y bueno, para sacarla adelante, necesita inversionistas. ¿Y quién llega como decís vos, con un montón de millones en la mano? Microsoft, papá Gates. Bueno, ¿y qué cosa venía navegando en ese mar de billetes también? Sí, el Internet Explorer. Internet Explorer, bueno, justamente, o sea, date cuenta que para ese entonces cualquier persona que tuviera una copia de Windows ya tenía una copia de Internet Explorer. De hecho, ese era el debate. El debate era, ¿puede ser que Microsoft, aparte de venderte un sistema operativo, ya te encaje un navegador? Y parte del juicio, el core del juicio del monopolio surge por eso mismo. Sí, vamos por parte. Era la pregunta, claro. Por eso, vamos por parte. Ahora peor para Netscape, ahora Apple viene con Internet Explorer. Y va a ser, y va a ser parte de todas las computadoras Mac. O sea, acá es un momento complicadísimo para Netscape. Esos eran sistemas operativos Macintosh todavía. Exactamente. Next, we have taken a look at browsers out there, and Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh. Since we believe in choice, we're going to be shipping other internet browsers as well on the Macintosh, and the user can, of course, change their default should they choose to. But con Microsoft prácticamente aplastando a la competencia, estos abogados Gary Riback y Susan Creighton, que son los contratados por Netscape, deciden redactar un documento a modo, ¿cómo puedo explicar? Una documentación enorme y se lo envían a la Corte de Justicia, si no me equivoco, de Estados Unidos. Un documento muy, muy detallado acerca de cómo Microsoft se está volviendo una empresa monopólica. Cuando el gobierno de Estados Unidos lee este caso, supongo que se dan cuenta que sí, que es un posible caso monopólico, y ahí comienza el juicio contra... ¿Posible, Javi? ¿Vos decís posible? En ese momento se consideraba posible, claro. Hoy lo vemos y sabemos que no. Lo que pasa es que los abogados hablan con mucha cautela. Totalmente. Yo te voy a leer unos numeritos, ¿sí? A ver. En 1998... Sí. Windows 95 estaba instalado en el 57,4% de las computadoras personales en el mundo. Claro. Windows 98, que recién había sido lanzado, tenía otro 17,2% del mercado. Otro 11% era de Windows NT. El MacOS ocupaba un 5% y Linux un 2%. 2% nada. O sea, si vos me hacés los numeritos, el 93% de las computadoras tenía Internet Explorer. O sea que es un posible caso de monopolio. Pero aparte por la fuerza, no es que te venía un link para descargar Internet Explorer, no, te venía el icono, ya estaba ahí. Pensá ya, en este momento, ya no era la empresita Netscape versus Bill Gates, sino que era Estados Unidos versus Microsoft. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No sé si vos recordás por ahí mejor que yo, el momento en el que Bill Gates llega a la corte, creo que hay un video... está recortado, que le tiran con un huevo o un tortazo en la cara, le dan sí, un huevazo. No me acuerdo. Sí. Le estallan algo en la cara, es impresionante. Police and security guards in Belgium were caught flat-footed today by a cowardly sneak attack on one of the world's wealthiest men. The target was Microsoft chairman Bill Gates, arriving for a meeting with community leaders. Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others, for at least the moment, got away. Gates went inside, wiped his face clean, and made no comment. He then went ahead with his scheduled meeting. No word on the motive for this attack.
Como bien decís vos, en 1997 el gobierno de Estados Unidos efectivamente, ahí sí realmente se vuelve efectiva la acusación contra Microsoft. No, eso fue en el 99 el dictamen. En el 99, perdón, te pido disculpas, en el 99 lo leí mal. En el 99 fue el dictamen y recién en el 2000 sí. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos les ordenó que se separaran en dos empresas. Así es, ahí voy a esa parte. Estados Unidos en el 99 efectivamente acusa a Microsoft de monopolio y pauta a multar a la empresa con $1 millón diarios si no separa Explorer, el Internet Explorer, de Windows, como paquetes separados. Steve Ballmer, el CEO de Microsoft en aquel entonces, intentó explicar que Microsoft sin Internet Explorer no funciona. Bueno, hay toda una movida acá en el juicio. Es debatible, sí. Logran sacar Explorer del sistema y el sistema con fallas, pero seguía funcionando. O sea que en parte lo que decía Ballmer era... Sí, el sistema de ayuda... Bueno, lo que pasa es que también si vos lo apoyás ahí... El sistema de ayuda de Microsoft, de Windows, siempre estuvo apoyado en Internet Explorer. Era un navegador interno para navegar la ayuda, ¿no? Pero si vos lo apoyás ahí en lugar de hacerle un motor distinto, es obviamente que no es porque, no, mirá, no va a funcionar. No queremos que funcione. Hay un precedente de esto, Javi, de esta sentencia de que Microsoft se dividiera en dos unidades. Fue en los años 70 cuando un juez ordenó que AT&T se dividiera en 7 compañías telefónicas regionales independientes. Mira, ahí tenemos otro caso para hablar, ¿eh? Yo iría haciendo una listita. Esas empresas como tenían el apodo de las Baby Bells. Sí, bueno, había un juez que llevaba a cabo todo este juicio, el juez Jackson, el primero a cargo de este juicio. Thomas Penfield Jackson. Exactamente, es el que contrata al personal a ver si es verdad lo que decía Microsoft del Explorer. Bueno, se termina evidenciando que no, que el sistema funcionaba sin problemas. En 2001, y con más de 2 años de juicio, y viendo que Microsoft era un hueso duro de roer, el juez Jackson se cansa y deja el caso en manos de otro juez. Acá cambian de juez. Richard Posner se llama el nuevo juez que toma el caso. Bueno, y a pesar de los intentos por intentar separar, valga la redundancia, por intentar separar al sistema Windows del navegador web, no lo logran. Lo acusaron de comportamiento no ético, ¿cómo se dice? Antiético a Jackson. Cuando Microsoft recurre el fallo, la Corte de Apelaciones del Circuito de Distrito de Columbia revirtió la sentencia de Jackson, argumentando que Jackson había tenido comportamiento poco ético contra la compañía, contra Microsoft. O sea, como los tiene entre ceja y ceja y les está metiendo palos en la rueda. Sí, apuró la sentencia y un juez no puede hacer eso, porque por más que estés cansado es tu trabajo, lo tenés que hacer en tiempo y forma, es así. Claro, bueno, en ese momento Jackson declaró que Microsoft era una empresa con un desdén institucional tanto por la verdad como por las reglas de la ley. Así, o sea, los tenía bien montados. Bien. Por eso, en 2001, con más de 2 años de juicio y viendo que no iban a poder con Microsoft, el tipo dice, no, yo renuncio. Hacete cargo vos, Posner, le pasó el quilombo a otro. La juez Colleen Collar Cotelli fue la sucesora de Jackson. No, Richard Posner fue. Tengo otra data. ¿Puede haber un entremedio que se me esté pasando? Pero recuerdo a Richard Posner. Y creo que, a pesar de intentar separar al sistema del navegador web, no lo lograron. No lo pudieron hacer. No pudieron con papá Bill, por así decirlo. Pero en 2001 se llega a un acuerdo. Ya se estaba dilatando demasiado el asunto y se pautaron ciertas pautas, valga la redundancia, obligatorias para Microsoft. Las voy a leer textuales del documento del juicio. Dicen así, son 1, 2, 3, 4, las más importantes, había como 18, yo voy a leer las más importantes. Una son cortitas, dice, restricciones para Microsoft, ¿no? Restricciones sobre el comportamiento anticompetitivo. Microsoft acordó no participar de prácticas comerciales anticompetitivas, como la manipulación del mercado mediante la exclusión de competidores. Otra de las pautas es acceso a interfaces de programación, o sea, de APIs, y dice así, Microsoft se comprometió a proporcionar acceso a ciertas interfaces de programación de aplicaciones que permitieran a los desarrolladores de software de terceros crear programas que funcionarán de manera más efectiva con los sistemas operativos Windows. Otra de las pautas, separación de productos.
Microsoft accedió a la posibilidad de ofrecer versiones de Windows sin ciertas funcionalidades integradas, como por ejemplo el reproductor de Lo que hoy se llaman las versiones N, que no trae Windows Media, o sea, tampoco nadie usa Windows Media Player, así que no lo traiga. De hecho, el mío es Pro Full y no sé si lo tiene, ¿eh? el Media Player. No, tiene el nuevo que se llama Microsoft Video. No, tiene Windows Media Player Legacy, mira vos. Y la última pauta de las que yo considero importantes para remarcar es la supervisión del cumplimiento. Por ejemplo, dice algo así como: se estableció un mecanismo de supervisión mediante un comité ejecutivo para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Esto implica también la designación de un comité técnico independiente para monitorear el comportamiento de Microsoft y asegurarse de que cumpliera con los términos del acuerdo. Sí, está bien. A ver, obviamente, ya para ir cerrando con el tema obviamente a Netscape no le fue para nada bien por culpa de Microsoft. Nunca terminó de remontar y a finales del 2000 fue vendida a AOL, ¿no? Sí, AOL fue la que la adquirió, que tampoco pudo hacer mucho con Netscape, con el navegador. Sí, fue América AOL. Online, sí. América Online. Y Estaba bueno, tratando de recordar. este caso, Raymond, fue pero tan grande, tan importante, que otros gobiernos adoptaron posiciones o medidas antimonopólicas contra empresas tecnológicas en Europa, pasó en China, en Japón. Hay otros casos para mencionar en otros episodios que no son solamente de Estados Unidos. Por así decirlo, el mensaje que deja todo este asunto es que Microsoft, en mi opinión, ¿no? A pesar de ser un usuario de Microsoft, yo creo que algo así como que la gente no quería que la gente eligiera. Todo esto de embeber sistemas, La platita es toda nuestra. Claro, ellos querían acaparar todo el mercado. O sea, empresa que salía, empresa que la compraba, intentaba comprarla o le ponía trabas o coaccionaba para que trabajaran con ellos, eliminando la competencia. Hay una cosa muy resonada también que tiene que ver con... Se te bajó el volumen. Hay una cosa muy... A ver, ¿me escuchas ahora? Ahí está. Hay una cosa muy resonada también que tiene que ver con UEFI Secure Boot. O sea, la forma, hasta el día de hoy, la forma que tenemos los linuxeros de arrancar un dual boot es un parche. No te toma directamente. Y tiene que ver con los sistemas Windows también, sí. No, de hecho, yo tengo Arch, tiene un FShell para Secure Boot y todo eso. Lo tengo desactivado igual porque es muy complicado hacerlo funcionar si tenés un arranque dual. Si tenés Windows y Linux, se te complica bastante sincronizar los relojes. Esto es un tema que lo arreglas con un comando, pero cuando tenés Secure Boot activado, no, es molesto. Algo que habías mencionado vos es que Mosaic, o sea, Firefox, es la reencarnación de aquel navegador de antaño. Netscape. Claro, del Netscape. Sí, yo diría más de Mosaic. De hecho, Mozilla no viene de Mosaic Killer. Mozilla viene de Mosaic Killer. Es lo que yo tengo entendido, me parece. La verdad que fui Mozilla durante varios años y no me estaba enterado. Sí. Había una versión temprana de Mosaic que era el Mosaic Killer, o era un nombre prototipo de nombre, y Mozilla deriva de ahí. Y después le quisieron poner Firebird, pero creo que había una empresa que se llamaba Firebird, y dijeron, bueno, Firebird no puede ser Firebird, y le ponemos... Mosaic Killer era muy chocante. Y le pusieron Thunderbird al otro. Claro, exactamente. Y se termina llamando Firefox. Y esto es como el héroe que termina... ¿Conociste el navegador Simonkey de Mozilla? Me resuena, pero no, creo que no. Es un navegador, un cliente de correo. Ajá. y un editor web, todo en un solo software. Es el hermanito menor de Mozilla Firefox. Sí, acá lo estoy viendo, Simonkey. El Simonkey. Sí, lo vi, lo conozco. No sé si sigue existiendo, pero en esa época que yo te digo que SimonkeyProject.org, sí, que usaba Windows Live Writer para escribir mis entradas del blog en Windows, usaba el Simonkey para hacer lo mismo en Linux. Me dejaba editar ahí y tácate, le ponías subir, ya, o sea, vos conectabas el blog ahí y ya ponías tag y te publicaba. Me acordé. Me acordé de eso. Bueno, como te decía, la reencarnación de Mosaic Firefox, a la larga, de principios a mediados incluso de los 2000, lo pasa por arriba al Internet Explorer. Cuando nace Firefox, lo aplasta. La gente
elige Firefox. Lo que más me gustaba a mí fue la posibilidad de, bueno, los temas, Sí, el cambio de interfaz totalmente. y los add-ons. Si vos te dedicabas a leer noticias en esa época, no había nada que volara más. Cuando era solo texto y puro texto, no había nada que volara más que Opera. En ese momento, Claro. que era Opera, no Chromium. Era para leer noticias, pero una belleza. Pero para todo lo demás, Firefox, olvidate. Tenía unas extensiones para las descargas que te permitía hacer descargas reanudables, descarga por tiro, como lo que hace ahora JDownloader. Claro. Yo honestamente usé mucho tiempo Internet Explorer, hoy uso Edge, pero Firefox, si alguien me dice ¿cuál es tu navegador preferido? Yo te digo Firefox. Yo uso Firefox para trabajar, porque a veces me quedan algunas contraseñas almacenadas y prefiero no uso mi navegador de todos los días para entrar a webmail del trabajo y esas cosas, porque me queda todo en el historial. O sea, mi navegador personal guarda contraseñas y esas cosas, entonces mejor no. O sea, si no, me voy a la otra computadora que tengo allá con Linux y me van a aparecer las huevadas del laburo y no me interesa. Después, igual después apareció Chrome y aplastó todo. Chrome mató el Internet Explorer, el Firefox. Chrome una vez más se impone el Idiot Proof. Chrome ahora están más tranqui, pero hubo una época que estaban apuntando fuerte a convertirse. Creo que lo hablé en otro programa contando con Miguel y Pablo. Apuntaba fuerte a convertirse en un sistema operativo completo. Vos adentro de Chrome podés jugar, podés tener Google Docs, podés lógicamente navegar por internet, podés ver multimedia, todo lo hace. ¿Te acordás que cuando salió Chrome mató o sea, no al principio, pero venía con Flash Player integrado, mató al instalador de Flash Player? O sea, tenías todo ahí, tenés, hasta el día de hoy, tenés muchas cosas que están ya dentro del navegador y no te hace drama por nada. Y bueno, y a eso, la gente le gusta eso, no tener que hacer nada y estar ahí servido. La sincronización, por supuesto, que hoy en día la tiene cualquier navegador, era una de las cosas que en principio son miento. Primero existió Opera Sync, que tenías que tener una cuenta de Opera, pero bueno, entre navegadores Opera vos podrías sincronizar. Haces eso con una cuenta de Google, que además la tenés en el celular. Estuviste mirando una huevada en el celular, hiciste una búsqueda porque me decís, Raymond, la semana que viene vamos a hablar de tal cosa. Entonces yo me pongo a hablar de eso, a ver eso en el bondi cuando vengo de no sé dónde. Me siento acá y te creo la primera letra, la búsqueda ya me aparece y en el historial ya tengo las páginas que estuve visitando. Es muy cómodo. Pero vos lo dijiste, vos arrancaste la charla con una frase que es Idiot Proof. Es así. A la gente le encanta no tener que hacer nada extra para contar con estas. Es un precio bastante alto el que pagas. No quiero eso, no quiero. Entregas datos. No es el podcast para hablar de eso, pero me parece muy inseguro. Sí, totalmente. Lo podemos hablar en el episodio que se viene de virus, antivirus, pero es muy. Cuando quieras podés mostrar el reel que te pasé sobre Google Maps. O sea, saben dónde estuviste los últimos 15 años. Si hace 15 años que tenés un teléfono con Android, Google sabe exactamente. De hecho, vos mismo lo podés comprobar dónde estuviste. ¿No te acordás dónde laburabas hace 12 años? Andá a buscarlo en Google Maps porque ahí está. El lugar donde vos ibas todos los días en el año Hay un rastreo de usuarios importante. Sí, totalmente. Nada, para cerrar el caso Microsoft duró 4 años. Después de este caso, el equipo de abogados creado por Gary y Susan desarrollan un grupo llamado Procom, que es algo así como. Es un grupo enfocado en combatir empresas o situaciones, más que empresas, situaciones en las que una empresa se puede volver un monopolio. Este Procom es algo así como enfocado solo en eso. Quedémonos con de ambos casos. Lo que es importante que la gente se memorice es que no pudo ArcMasCom, no pudo la gente de Netscape. Es muy complicado competir contra empresas tan grandes. Pero como dije, en el mar del capitalismo, esto es moneda corriente. Las empresas se comen una a otras todo el tiempo. Para nosotros que somos chiquititos, lo vemos así como algo, ¿cómo puedo decir? Injusto. Pero en el ámbito capitalista esto pasa todo el tiempo. Es moneda corriente, por así decirlo. Sí, totalmente. Raymond, contame. ¿Recomendaciones? Tengo una recomendación que te voy a hacer. Justo recién estaba haciendo una prueba porque tenía una duda
Sí. Y la tenía que disipar antes de poder hacer la recomendación. Es muy útil, a mí me es muy útil en los Meets de la facultad. No tengo instalado, o sea, sí tengo instalado OBS y un montón de cosas, pero yo lo que hago es abrir una pestaña, voy a www.apowersoft.es y le comparto la pestaña del Meet y me la graba en línea. Cuando termino, me lo convierte y me permite descargarlo. www.apowersoft.es. En el caso de esta ventana de Zoom en la que estamos charlando, me avisa que si yo quiero el audio, necesito descargar una aplicación que tienen de escritorio ellos. Pero mientras sea, por ejemplo, no sé, pongo una película de Netflix en una pestaña, la comparto y la puedo grabar ahí. Después la puedo recortar y hacerlo. Claro. Cosas así me deja hacer. O sea, o por ejemplo, como te dije, uno no siempre cuando tiene una clase virtual, un Google Meet, no siempre tiene los permisos para grabar la clase. Y de hecho, bueno, cuando le dije una vez a una profesora que yo estaba grabando la clase, dijo, y ella nos estaba compartiendo una data que, bueno, se venía un fin de semana extra largo hace poquito, que fue como de 7 días, la Pascua creo que fue, la Pascua con la Malvina y qué sé yo. Extra largo, sí. Fin de marzo y principios de abril. Mini vacaciones. Claro, y ella nos estaba compartiendo data que recién iba a estar vigente disponible en la plataforma después de volver de esas vacaciones. Y yo justo ese día le dije, sí, no pasa nada, yo lo estoy grabando. Y dijo, vos lo estás grabando. Y yo, ¿cómo estás haciendo? Bueno, podés grabar cosas que no se pueden grabar normalmente, como por ejemplo, también cuando nosotros hacemos este programa, vos grabás lo que es el audio de esta conversación. Y yo no tengo permiso para hacerlo. Pero si yo quisiera, con el Apowersoft lo puedo hacer y tener una copia del programa crudo sin editar. Pero me interesó por el tema de las clases. Yo lo uso para grabar mis clases. Después se lo subo a mis compañeros a mi Google Drive y le digo, chicos, acá tienen la clase grabada. Lo cual es súper recontra útil para eso justamente. De este software, ¿sabes qué uso? La Power Mirror de Apower. De Apowersoft tiene una aplicación llamada Power Mirror que me duplica el celu. No me duplica el celu. Me permite ver el celular en la PC. Está buenísimo. Y transfiero datos. Yo uso SSR CPI, Screen Copy. Pero me volvió loco configurar eso. A vos te gusta complicarte. A mí me gusta hacerlo hasta el estilo Linuxero, ¿sí? con la consola esa aplicación no hables mucho porque la vamos a recomendar más adelante. Está buenísima porque es muy potente esa aplicación. Es complicada de aprender a usar. Es complicado aprender a usarla para ir para el usuario común. Pero una vez que le agarras la mano a cómo configurarla, está buenísima. En una época que me reenvicié con el Saint Seiya, con uno de los jueguitos de Saint Seiya del celular, ya no lo dejaba ni cargar, ¿viste? Usabas en PC. Me conseguí eso. Sí, yo lo mismo. Me conseguí eso para no tener que instalar un emulador de Android, qué sé yo. Enchufaba el celular por allá y lo dejaba cargando y mediante Wi-Fi compartía la pantalla acá y viciaba. Fue el motivo por el cual yo me lo instalé para jugar un juego también, porque me pasaba lo mismo. Era como, me consume demasiado y me puse con esa aplicación. Muy buena recomendación. Yo voy con mi recomendación, Raymond, que bueno, ya hablamos un poquito más arriba. Es una serie de Netflix, está todavía en Netflix, que se llama The $1 Billion Code. Es una miniserie de 4 episodios que habla justamente... El código millonario. Exactamente, habla justamente lleva a la pantalla el caso de TerraVision versus Google Earth. Perdón, me bloqueé. Claro. Narra el nacimiento del software, todo el conflicto con Google. Algo que no me gusta que hace Netflix, que ya me pasó por ejemplo, con... Sí, perdón, no me vas a decir. Me encantan esas cosas, me encanta. ¿Viste la película de BlackBerry, por ejemplo? Sí, pero... Bueno, la de Tetris, me encantó. La de Tetris es un bolazo total. Hay algo que hace Netflix que no me gusta, es que se saltea. Está bien, tienen que meterla en menos tiempo, una historia muy larga, ¿no? La tienen que como comprimir. Pero ¿sabes qué hace Netflix muchas veces? Que después, leyendo el verdadero caso de TerraVision, te mete en un protagonista, usa 1 o 2 protagonistas Netflix para su serie. Claro, pero cada uno de esos protagonistas equivale a 4 o 5 personas de la vida real. Me pasó con Chernobyl, me pasó con varias series. Entonces, cuando vos vas a leer sobre el caso verdadero, empezás a encontrar nombres que Netflix ni te los menciona. Claro, el personaje que se llama Martin, digamos, hace todas las cosas que hicieron en la vida real 7 personas. Y es confuso, y es como... Tenés que abaratar costos también. Sí. Y reducir porque tiempos. En definitiva, si vos... No nos olvidemos nunca de esto. Hablábamos recién de capitalismo. Ellos venden. Y lo que venden no es
Me sale historical accuracy, ¿cómo se dice? Precisión histórica. Lo que venden es entretenimiento. Y bueno, en ese sentido está bien empaquetado. Y no la vi a la serie, la voy a ver. La pongo en mi lista porque está re buena. 4 episodios nada más. Andamos buscando cositas para ver con Cari, pero aparte ya te digo, ese género en particular, lo que está es muy buena. Historia de la informática, sea bueno, sea malo, lo veo todo. Creo que es una serie que a todo informático le va a gustar. Como te dije, la película de Tetris, que no es muy histórica, sino que es muy pochoclera, me encantó. ¿Cómo se llama la serie esta de videojuegos de la historia que empieza con el juego de ET, boludo, no me acuerdo el nombre? Una serie de videojuegos de Netflix. Vamos a googlearla, total, esto lo puedo ¿Hablas de documentales o, es un documental, o de series? Una serie. Sí, los juegos que jugábamos, decís vos. Estoy googleando a una mano. Bueno, las 18 series basadas en videojuegos de Netflix. Dale, flaco, resumime, viejo. Claro, eso es lo que estaba mirando. Está High Score también, que es una anime muy... No, High Score es la que yo te digo. Está buenísima High Score. ¿La no, viste? pará, me estaba confundiendo con High Score Girl. No. Un anime muy divertido, muy copado. No, mirate High Score, el mundo de los videojuegos en Netflix. Está re buena esa serie, está buenísima. Arranca con el caso de ET. Mira, tengo marcado el episodio 2, así que se ve que el primero ya lo vi, no me acuerdo. Yo 2 veces la vi, está buenísimo. Bueno, hay mucho de ese contenido que ya después vamos a buscar para recomendar. Mientras tanto, no sé, ¿en qué estamos? ¿Estamos en YouTube leyendo comentarios? Eso te iba a decir, ¿querés leer los comentarios de la gente? Estábamos hablando de los comentarios que hacen al episodio número 15, o sea, el episodio anterior, por supuesto, charlas de código abierto. ¿Cómo me reí en ese episodio? Charlas de código. Vos sabés que este me gustaría volver a escucharlo, tal vez lo haga en un ratito. Yo me reí mucho. Nico Ferre. Nico, te queremos, Nico, de verdad. A vos y a Matu los queremos. Primer comentario, el rey no puede hacer nada frente al sincericidio. Es demasiado honesto, gracias amigo. Gracias amigo. Karen Black nos dice, como siempre, excelente podcast. La tenemos que tener invitada otra vez porque me mencionaste hoy que falta la segunda parte. Uno de nuestros programas más exitosos fue el episodio número 10, donde habla ella de informática cuántica. Más exitoso y más odiados al mismo tiempo. Es ese que tiene más comentarios. El episodio conflictivo, boludo. Bueno, pero sí, si hacemos polémica vamos a hacer... Sirve. Ruido. Si haces ruido, llamás la atención. Aparte, justamente yo no pude estar ese día, que estaba enfermo en cama. Así que podríamos ir planeando una segunda parte. Después de que estuve con Karen en ese episodio y escuché otra vez el episodio, dije, che, estaría bueno reemplazar a Raymond por Karen. Qué basura. Karen Black nos dice, como siempre, excelente podcast, muy bueno y didáctico el contenido. Me quedaron unas preguntas. ¿Dónde está ubicada la instalación de robótica de un PAS más específicamente? Ya te digo, porque no me acuerdo. No creo que todavía no está habilitada, pero está en la intersección de las calles Fray Antonio Marchena y Santa María, muy cerca del límite con Cuartel Quinto en José Cepaz, por supuesto. O sea, Cuartel Quinto es en Moreno, y esto está muy cerquita de Moreno ahí en... ¿El Cabo Lugones ya está patrullando José Cepaz, Raymond? ¿O se sabe algo? No, Santiago del Estero. Está patrullando las calles. ¿No van a traer un Cabo Lugones ahí a José Cepaz? No dudo. No, van a producir el suyo propio. Esa es la idea de la sede de robótica de un PAS. O sea, ya está la carrera. Bueno. Ya está la carrera y está muy, muy interesante eso, Javi. Que tengan eso... Que tengamos eso acá en esta zona de Buenos Aires, una carrera de licenciatura en ciencias de la robótica, creo que se llama la carrera. Y bueno, y a ver qué sacan nuestros pibes, che. Yo lo dije el episodio pasado, quedó como una anécdota y nada más, pero para mí es muy importante lo que pasó, que esta empresa esté vendiendo ya humanoides, así iba a decir androides, humanoides de Para mí es algo que yo dije, pensé que me iba a morir antes de ver algo así, y lo vi y estoy tan contento, boludo. Nos pregunta también Karen, ¿qué es lo que te califica para dar un curso en los FreeSol? Bueno, lo que te califica para dar un curso en FreeSol, por un lado es tu nombre. Si a vos te conocen todos en las redes, si tenés hecho un nombre ya... ¿Vos decís que nosotros dos podemos ir a dar una charla? Nosotros dos no tenemos hecho un nombre. Pero podríamos ir a dar una charla. En nombre de uno lo que vos, yo te digo porque conozco bien el proceso. Sí. Lo que vos haces es
mandar un mail a la sede de Flisol ubicado donde te interese dar la charla y les comentas, o sea, le decís, mira, yo quiero dar esta charla, más o menos el contenido y qué sé yo, y ellos lo evalúan y si tienen un lugarcito que es, por ejemplo, en el de la UNPAS, yo veo que había lugar, te pueden llamar y entrevistarte y más o menos corroborar que tenés ese conocimiento. Escúchame. El curso, o sea, el curso Sí. o la charla es muy importante. Y después, bueno, si sos Cumpilinus como estuvo en la última, no necesitas ni presentación. Te miran 2 videos de YouTube tuyo y te llaman. ¿Y qué perdemos mandando un mail, Raymond? Y que unos y ceros estén en la Flip. ¿Qué perdemos mandando un mail? ¿Qué perdemos intentando? Podríamos hacerlo. Lo que pasa es que tenés que tener una temática de software libre y ver qué lo vas a hablar, por supuesto. O sea, si por mí, ya te digo, te cuento la historia. Ya sabés que tengo programas, no los necesito preparar a los programas. Los tengo acá. Ahora vamos a mencionar algo. Vos me decís, che, vamos a grabar algo de Linux. Historia, dale. Terminá con los comentarios y vamos a mencionar algo al respecto. ¿Qué tipos de herramientas tiene Linux para trabajar en la inclusión? Bueno, me viene a la mente. Yo te la complico, Orca. Karen. Sí, ahí me la complicó bastante. Pará, voy a hacer una cosa. Cortame este pedazo, voy a googlear. Qué mala que es esta mujer, por Dios. Vos sabés que yo no voy a. La parte donde me pedís cortar este. No lo voy a cortar. ¿Cómo sos, Karencilla? Por tu culpa, Javi me está por exponer en público. Está googleando. Que no sé. Está googleando. ¿Y sí? ¿Cómo se dice? Accesibilidad. Accesibilidad. Lo hablaste un poquito en el episodio pasado. Sí, lo que pasa es que. Mira. Herramientas para accesibilidad tiene los mismos que vos vas a encontrar presionando Windows U en Windows, que son los ajustes de accesibilidad. Sí. Están incluidos por defecto en los mayores escritorios que son, bueno, KDE es una maravilla, tanta configuración que hasta te perdés, incluido GNOME, en XFCE o XFCE o como le decimos cariñosamente, claro. o como le decimos cariñosamente, el ratón. Que no es un ratón, es un hámster, pero no importa. Y en el LMDE o LXDE también tenés esos ajustes que ya directamente por defecto. Y después se me ocurre como software aparte el teclado en pantalla Orca y el lector de pantalla, que no me acuerdo en este momento el nombre, lamentable. Que es software que podés instalar aparte de lo que ya trae el sistema operativo, pero el sistema operativo ya, y los escritorios principalmente ya tienen bastante. Sí, tienen todo lo que tiene Windows, obviamente. Para eso, para lo que es la accesibilidad. Nos dice Mati, Mr. M. Fernan. Matú, genio. Buena gente, yo veo denuncias a los robots por agresión. Lo del Cabo Lugones ya es mucho. Genial programa, aprendí y me divertí por más programas. Fíjate una cosa, esto eran las noticias, Javi. Sí. Pegaron fuerte las noticias, sobre todo, bueno, esa, por más programas y ojalá que pueda ir Exe la próxima. ¿Cuándo puede venir Exe? Exe está muy en estrella. Ponete las pilas, Exe, que queremos hablar de programación. Ezequiel Messi. Edgar Borges. Saludos a Edgar. Skypo. Es su SQ8PO. Skypo. Es su, ¿cómo se dice? Su handle. ¿Cuánto tiempo, señores? Opino igual. Creo que la toxicidad en las redes no es algo nuevo. Es que me he alejado bastante de Twitter por esas mismas X, quisiste decir, Edgar. Claro. Por esas mismas cuestiones. Cada vez que abría la aplicación ya sabía que en algún momento me iba a encontrar con un debate tóxico. De hecho, creo que mi ansiedad ha disminuido desde que no uso ciertas redes sociales. Sí, totalmente. Si sos una persona ansiosa... Bien, Edgar, bien. Sí, bueno, Javi bien. Es una persona que le gusta pelear. Y también a él le haría bien cerrar un poco Facebook, por ejemplo. Y no tengo Twitter, si no estaría con las patadas todos los días. Yo tengo, pero no lo uso. Bueno, pero para que Mirá, está bueno esto que te voy a mencionar ahora. Gente que nos está escuchando, pregúntenos. Ahora el Raymond va a dar los medios de comunicación. Nosotros respondemos. Mirá qué interesante esto, estoy viendo esto. El comentario que leí primero de Nico era de hace 10 días. Pero él había dejado un comentario hace 2 semanas. Eso quiere decir que escuchó 2 veces este programa. Y Nico nos quiere. Yo quiero que venga, Nico. Entonces teníamos un comentario. Un dato que leí y escuché de varias fuentes acerca de TikTok. En China tiene otro nombre y el contenido es diferente al que se muestra en Occidente. En China los menores de 14 años tienen el acceso limitado a cierta cantidad de tiempo por día, mostrándoles videos que tienden a fomentar la inteligencia. Al contrario, de este lado del mundo los videos tienden al entretenimiento que está de moda. O sea, acá muestran huevadas sin límite de tiempo ni edad y allá el contenido es más didáctico y educativo. Está filtrado. Dentro de algunas décadas los chinos van a ser mucho más inteligentes y los demás más idiotas de los que ya son. Dentro de algunas décadas ya son más. ¿Qué reflexión? No, bueno, pero quiere decir que, claro, que nos están tirando a nosotros para el lado de la idiotez mientras ellos se apoderan del mundo, lo cual me parece una reflexión bastante
no sé si acertada, pero me parece, le doy lugar a esta reflexión. Le doy lugar a esta reflexión. Esos son todos los comentarios que tengo en el video de... No sé si hay en Spotify, pero en este episodio eso es todo lo que tengo. No, en Spotify le metieron like ahí a un par de Bueno, saludos a todas las personas que metieron like ahí. Uh-huh. Gracias. Raymond, medios de comunicación y ya nos vamos despidiendo. No me acuerdo, Javi. Los recitos siempre así que te los digo de memoria. Así, mira, por email, 1.0.2podcast@gmail.com. Estamos en Informática y Coso en Discord, estamos en YouTube como Unos y Ceros Podcast, estamos en Facebook como Unos y Ceros Podcast, en Instagram como unos.ceros.podcast y en TikTok como unosyceros.podcast. Por supuesto nos vas a poder encontrar en Spotify, iVoox, Castbox, Pocket Cast, para que me lo acuerdo, Apple Podcast, Amazon Podcast, TuneIn Radio y Spreaker. Está bien. Vos sabés que Google Podcast me mandó un mail diciendo, che, flaco, mirá que sacá tu podcast acá porque esto lo vamos, dijo. De hecho, fue la primera noticia del primer programa que grabamos. Es, que me puso muy triste. La muerte de Apple Podcast. De Google Podcast. ¿Esto lo mueven a dónde? ¿A YouTube Music? A YouTube Music, supuestamente van a hacer... Se va a llamar YouTube Music and Podcast, supongo. Sí, no sé. Bueno, nos vemos en YouTube Music, gente. O no, nos escuchamos. Yo les digo una cosa. Últimamente le estamos metiendo más onda a la parte gráfica. Todavía no nos animamos a dar la cara. Yo estoy hecho una pelota de gordo. Temporada 3, Raymond, temporada 3. Denos un tiempito. Temporada 3 vamos a salir en video, pero vamos a empezar con Raymond a editar un poquito más de video para que la gente que lo ve en YouTube... Estamos metiendo más onda a la parte, a la parte visual para que sea poco más ameno, ¿viste? Pero temporada 3, no quiero comprometer. Nosotros habíamos... ¿Te acordás que tuvimos una pequeña reunión antes de comenzar con la segunda? Y habíamos hablado de que teníamos ganas de meter más vivos. Así es. O sea, lo ideal era... Soñábamos nosotros, porque después en la práctica no se te da, era meter un vivo por mes. Era una muy ambiciosa la propuesta. Más ambicioso, un vivo por semana queríamos hacer. Meter un vivo, o sea, de hecho también teníamos planeado y lo prometimos en un pequeño programita intermedio que hicimos entre temporadas. Prometimos las stories de YouTube y no. Unas stories de YouTube y no hicimos nada. No se da. Y bueno, tampoco es soplar y hacer botellas. Esto es complicado. Es complicado. Y la economía nos ayuda. Somos gente que nos vemos obligados a trabajar constantemente. Trabajamos. Editar parece una boludez, pero editar 15 minutos te lleva una hora. Hacer este programa es un trabajo más. Yo no participo en la parte de la edición, pero a menudo me encuentro buscando información. Sí. De hecho, hasta una recomendación. A veces, si a uno no se la saca de la galera, porque bueno, por suerte, por ejemplo, en el caso de AppWorksoft, me veo usándolo para las clases online y qué sé yo. Para recomendar una serie de Netflix es algo que haces en tu tiempo libre. Decís, che, esta serie está buena. O sea, así de esa manera le podría recomendar montones de cosas. Pero también a veces tenés que estar buscando hasta una recomendación, una noticia, cuando damos noticias. Sí, pero Raymond, ¿sabés que todo esto que estamos viendo como algo re pesado tiene sus méritos? Yo hoy te conté que esta semana recibimos comentarios re lindos de informáticos, de gente del palo. Sí. Yo me puse muy contento. O sea, mi profesor hoy me dijo que nos escucha. Claro, sí. Justamente es lo que te iba a decir. Estoy re contento. O sea, sin saber. No es que vos le dijiste, profe, escuche mi podcast. El tipo dijo... Se enteró que vos eras del Javi de Unos y Ceros. El tipo dijo, yo escucho podcast. Le digo, profe, yo también. Y nos empezamos a pasar podcast. Y una vez le digo, profesor, el de Unos y Ceros podcast soy yo. Y el tipo me dice, me estás jodiendo, me dice el chavo. No, sí, profe, soy yo, le digo. Lo encuentro muy gratificante, Javi. No, es hermoso, es muy lindo. Ya te digo, me imagino la situación y me hubiese encantado estar. Hacemos con mucho amor. Esto nació como un proyecto para llevarle a la gente información, pero no tiene por qué abordarse siempre con seriedad. Lo podemos cagar. No, por supuesto, mientras más ameno mejor. Totalmente. Muchas Raymond, gracias, Javi. Sí, eso te iba a decir. Me tengo que ir a comer. Tengo que cocinar. Muchas gracias, Javi, por estar como siempre. Gracias a las personas que invitamos a participar del programa y no vinieron, que salió más lindo.
alias Mike LeBlanc y Pablo Ruggi, ya van a querer estar. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Chau, chau. Chau, chau.